es básicamente, es básicamente el resumen o la versión condensada de cada uno de estos comentarios. Así es que es por eso que queremos pedirles que si tienen oportunidad vayan a comentariobiblico.gratuito.org, porque de ahí es donde sale todo este material, nada más que yo se los pongo condensado en el PowerPoint y es la razón que queremos invitarles a que hagamos eso esta mañana. La otra cosa, antes de entrar a la segunda carta de Timoteo, es recordarles también que las tareas son importantes que nos las manden, que nos manden el correo. Si por alguna razón esos correos no están llegando o no estamos comunicando, hemos incluido casi en todo lo que producimos, hemos incluido el número de WhatsApp. Así es que también es importante para comunicarnos y pueden ayudarnos con eso para mantener la comunicación, definitivamente. Mantener la comunicación, eso es extremadamente importante. Permítanme llevarles a la segunda carta de Timoteo y aquí es donde estamos concluyendo esta sección de las cartas pastorales, que es de suma importancia para nosotros porque una de las cosas que el Señor nos ha concedido como matrimonio, y tenemos julio pasado cumplimos 23 años de casados, es que mi esposa y yo estamos en esa etapa en la cual ya no estamos jóvenes, tampoco hemos entrado a la tercera edad todavía, estamos en esa etapa medio, consideramos edad media, y vemos a nuestros hijos ahora como jóvenes adultos. Entonces, a raíz de ello, todas cosas han sucedido. La primera de ellas es que tal vez en los últimos 5 o 7 años, tal vez el Señor ha despertado en nosotros algo que tiene que ver con el ministerio de sucesión. Ese ministerio, si pueden imaginarse una carrera de relevos y el pasar la batuta a la siguiente generación, porque inevitablemente todos lo hacemos, todos sin excepción pasamos la batuta, pasamos un legado a la siguiente generación. La pregunta no es si lo hacemos, la pregunta es si lo hacemos bien, la pregunta es si lo hacemos efectivamente, la pregunta es si lo hacemos bíblicamente. Entonces, todo ese tipo de preguntas eventualmente salen a flote, especialmente cuando estamos atravesando situaciones en las cuales los valores, en las cuales las idiosincrasias o perspectivas salen a flote. Todo esto lo menciono porque estas cartas pastorales es lo que han sido. Han sido un proceso del ministerio de sucesión que el apóstol Pablo ha llevado a cabo con estos líderes en las iglesias. Y es obvio que uno de los distintivos de estos apóstoles, hablando de la autoridad apostólica, hablando de la autoridad en la cual es suprema, que es la de estos apóstoles, ellos, una característica es que les va a llevar o les va a mover hacia esta urgencia de la globalización del evangelio. Y hablo de globalización del evangelio desde la perspectiva no simplemente de que la gente necesita de Cristo, aunque necesitamos de Cristo, pero es más que nada desde la perspectiva no tanto de la necesidad de la gente, pero del plan original de Dios, que es una combinación de ambos, pero el punto siempre ha sido Dios, no es tanto la gente. Y menciono eso porque el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, escribiendo a Tito, escribiendo esas cartas pastorales, es precisamente ese énfasis, esa urgencia de salir de lo que viene siendo lo que inevitablemente todos tenemos, que es nuestra idiosincrasia, que potencialmente se convierte en un mundo reducido o en una perspectiva reducida, a diferencia que Dios desde el principio de la creación siempre tuvo esta mentalidad o esta perspectiva global en cuestión del evangelio. Todo esto lo menciono porque uno de los libros que recientemente han ilustrado esto es este libro llamado Next. En español sería la palabra próximo o siguiente. Y en este libro, que su autor se llama William Vanderbloemen, que este hermano ha hecho un trabajo excepcional en cuestión de su ministerio, ha sido más que nada en cuestión, si pueden imaginarse como una bolsa de trabajo virtual. Si pueden usar ese lenguaje, una bolsa de trabajo virtual donde ahora se han expandido un poquito más, pero él se ha dedicado precisamente a conectar iglesias que andan buscando pastor con pastores que andan buscando iglesia. Entonces, él ha trabajado esto de tal manera que él ha sabido cómo hacer esto efectivamente, y hoy en día su ministerio es bastante grande, pero él escribió este libro, que es ese libro en el ministerio de sucesión. Entonces, en mi mente, cuando vi este libro, yo pensé en las cartas pastorales, pensé en lo que está sucediendo. Entonces, una vez más, la primera cosa que nos está sucediendo como matrimonio es precisamente eso, ver a nuestros hijos inevitablemente, porque cada vez se independizan más, ver a nuestros hijos
sacar a flote ya sea los valores que les transferimos y con la esperanza de que sean los valores obviamente de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que deseamos. Entonces, esa generación, y una de las cosas que mencioné anteriormente es que precisamente la generación de nuestros hijos, si acaso tienes mi edad, que vienen siendo esa generación de los millennials y la generación de los Gen Zs, que ahora son los que le siguen a los millennials, que son los que hoy en día están por todos lados, porque es la generación más grande. Es la generación más grande numérica que ha habido, porque obviamente nos hemos reproducido y es algo hermoso ver esa generación, pero es un reto muy grande precisamente por este tipo de experiencias. La segunda cosa para nosotros, y aquí entro de una manera un poquito personal, y por qué la importancia de esto, es que ahora nuestros hijos, regresando a nuestros hijos, es que ya son universitarios. Entonces, no solamente están viviendo o están ejerciendo vidas de adultos, responsabilidades de adultos, pero están en un contexto universitario, lo cual es un contexto diferente al que yo viví, mi esposa y yo vivimos hace 30 años cuando estuvimos en la universidad. Entonces, pensar en la manera en que el mundo ha cambiado, pensar en la manera en que las generaciones han cambiado, yo tengo en mi mente, me imagino que esa es parte de la razón por qué el apóstol Pablo está encargando este mensaje a estos líderes de las iglesias. Otra vez, hablando de Timoteo, hablando de Tito, las cartas pastorales, la urgencia, la importancia, no solamente de la globalización del evangelio, pero parte de esa globalización es reconocer, es navegar, es aprender que va a haber obstáculos, que va a haber retos. Ahora, todo esto lo menciono porque estamos precisamente nosotros aquí en Estados Unidos, yo radico en el estado de Texas, estamos a unas cuantas semanas de lo que son las elecciones presidenciales. Entonces, pensar en la elección de este próximo presidente, pensar en las elecciones que vienen por delante, es literalmente moldear, es literalmente preparar o crear los contextos, los ambientes en los que nuestros hijos, nosotros también, pero hijos y los hijos de ellos y los hijos de hijos de ellos van a navegar todo esto. Entonces, pensamos de una manera orgánica, de una manera completa, en cuestión de la perspectiva bíblica, donde aun cuando hay separación de iglesia y Estado o de iglesia y gobierno, aun cuando existe eso, pero ante los ojos de Dios es obvio que tanto la iglesia como el gobierno son entidades, son agentes, son instituciones creadas por Dios y para Dios. Entonces la pregunta es, pensando otra vez en la generación de nosotros, jóvenes, los ancianos, los más jóvenes, cualquiera que sea la generación, es cómo navegamos, cómo le hacemos para elegir estos candidatos. Esta mañana salió un artículo en uno de los periódicos de más influencia en Estados Unidos que se llama The Washington Post, y el autor del artículo es el señor Binley, en el cual el título del artículo, y aquí es donde conecto la cuestión de la situación de mis hijos, de nuestros hijos en el mundo universitario, es que aparentemente el presidente Trump, que es nuestro presidente ahorita en Estados Unidos, está llevando a cabo estas reglas o implementándolas o activándolas, no sé qué palabra usar, en la cual aparentemente uno de los retos, y ese es el título del artículo, uno de los retos es la cuestión de cómo las universidades hoy en día, especialmente las universidades estatales, las universidades que pertenecen al gobierno, las universidades que la palabra funding tiene que ver con el apoyo económico, todo el dinero que reciben de ayudas del gobierno para funcionar como instituciones, y haciendo la diferencia entre las privadas. Las universidades privadas funcionan un poquito diferente. En cuestión de las estatales, o las que otra vez reciben mucho apoyo económico del gobierno, es obvio que el gobierno tiene mucho que ver en cómo las estipulaciones de cómo reciben. El punto es de que en los últimos años, que otra vez estamos hablando del Ministerio de Transición, el Ministerio de Sucesión, en los últimos años aquí en Estados Unidos ha habido bastante retos, ha habido muchos retos en cuestión de la libertad de expresión, libertad religiosa. A nivel universidad, los grupos cristianos que hay dentro de las universidades, los clubs, los, no sé, como otro departamentos cristianos, porque existen en las universidades que les llamamos seculares, están siendo forzados a no poder ejercer sus valores. En este caso, pensando en una organización cristiana, en una universidad donde a nivel de liderazgo, por ejemplo, a nivel de liderazgo de ellos, de ese club o de esa organización dentro de la universidad, que ellos no pueden ejercer sus valores. ¿Por qué? Otra vez, la perspectiva cristiana con respecto a la moralidad, con respecto al matrimonio, todo eso no lo pueden poner en práctica en estas universidades porque las universidades están poniendo presión sobre ellos. Entonces, es el mundo en que vivimos, es la manera en que vivimos, y este tipo de temas
en los cuales hablamos de expresión religiosa, de expresión, libertad de expresión religiosa, libertad de expresión simplemente, son los temas que hoy en día están bombardeando y son hasta cierta manera la encrucijada en la cual esos candidatos a la presidencia tienen que lidiar con ello. Es obvio que aquí no estamos para enfatizar un presidente u otro, todo lo que estoy hablando es el principio, es simplemente el principio del mundo en que vivimos. Algo similar es exactamente lo que creo que está pasando en la experiencia de Pablo hablando a estos líderes. La importancia de estas cartas pastorales, porque una vez más, la base de nuestra conversación ha sido y sigue siendo y seguirá siendo de que la iglesia no existe para protegerse del enemigo. La iglesia, el infierno existe para protegerse de la iglesia. Mateo capítulo 16, cuando Cristo entrega las llaves del reino a la iglesia, a los apóstoles, a la iglesia. Es una entrega colectiva, no es una entrega de supremacía donde los apóstoles están por encima de... tienen una función diferente a los apóstoles, los pastores la tenemos, pero es una posición, es una diferencia funcional, no una diferencia en esencia. No creemos que hay diferencia entre una persona, entre una mujer y un hombre en cuestión del valor que tenemos. Entonces, esta cuestión de entregar las llaves del reino que Dios hace en Mateo capítulo 16, cuando Pedro hace la confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando entrega las llaves del reino, se les entrega a la iglesia. Y menciono todo esto porque enseguida dice que las puertas del Hades no prevalecerá contra ella, contra la iglesia. Entonces, hablamos de una actitud proactiva, de una actitud, otra vez, ofensiva. Y trágicamente, en el mundo en que vivimos, que nos intimida con todo lo que está pasando, con la realidad de las diferencias generacionales, en fin, con todo lo que está a nuestro alrededor, la iglesia hemos cometido el error por falta de liderazgo, porque es el punto de esto, ¿verdad? Es el liderazgo. Es Pablo hablando de estos líderes. La iglesia gradualmente se ha movido a una posición defensiva, ¿no? Estamos protegiendo, estamos cuidando simplemente de no perder gente, estamos preocupados porque los muchachos cuando gradúan de la preparatoria, gradúan de la iglesia y no lo volvemos a ver. Entonces, en lugar de tener una actitud, otra vez, agresiva, proactiva, o en este caso ofensiva, de ofender, no de defender, es ahí donde creemos que esta es la perspectiva de estas cartas pastorales. Entonces, estamos tratando de llevar esto a una conversación donde cerremos todo ello. Parte de esto, otra vez hablando Pablo a Timoteo, tiene que ver con la iglesia en Éfeso, que es básicamente la audiencia o el pastorado que se le va a dar a este nuevo pastor, este joven pastor llamado Timoteo, en el cual trágicamente Éfeso, precisamente el reto que encontramos con los millennials, con los Gen Zs, con la generación joven, con mi generación y otras generaciones, es precisamente distraernos. Es el distraernos del enfoque, de la realidad, de lo que realmente Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, parte de lo que estamos hablando aquí es precisamente el reenfoque. El trabajo que estos líderes van a tener con las iglesias, con el mundo, hoy en día definitivamente es el reenfoque. ¿Qué estoy diciendo? Que en un momento dado la audiencia que el apóstol Pablo está teniendo a través de esos líderes, de esos pastores, es precisamente la iglesia. En otras palabras, por favor escuchen lo que estoy por decir. No estamos hablando de que el gobierno romano se reenfoque. No estamos hablando de que la cultura o filosofías griegas o los bárbaros de este tiempo, ellos se reenfoquen. Estamos hablando, si Pablo está hablando a Timoteo, está hablando a Tito o les ha hablado pensando en la iglesia. Porque el problema no es cuando el gobierno actúa como un gobierno secular. El gobierno se supone que debe de hablar o actuar secularmente porque nuestros gobiernos son seculares. No estoy diciendo que está bien, solamente estoy diciendo que lo sorprendente no debe de ser lo que hace el gobierno o lo que hace la cultura. Lo sorprendente es cuando la iglesia empieza a hacer cosas como la cultura, como con una mente secular. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros hemos hecho, la iglesia hizo hace 2000 años, y por eso están hablando de estas cartas, especialmente segunda de Timoteo, y nosotros estamos haciendo es la confusión de lo que está aquí. Necesitamos un reenfoque de lo que es del imperativo al indicativo. Y si han estado con nosotros en nuestras clases, algunos de ustedes están familiarizados con esta terminología, a lo mejor ustedes están conectando por primera vez o tal vez están regresando después de no estar conectados, cualquiera que sea el caso. El punto es este. El reenfoque que necesitaba la iglesia hace 2000 años, necesitamos hoy en día, es reconsiderar o tal vez el reenfoque de separar, de no mezclar, de no confundir o de no, ¿cuál es la palabra que estoy diciendo? Intercambiar, ¿sí? Porque los hemos intercambiado, es precisamente el indicativo, que es algo que está indicando, algo que está en el pasado, es lo que Cristo hizo.
El indicativo es lo que Cristo hizo. Inclusive voy a hacer este comercial porque trato de recordarlo, pero se me olvida hacerlo. Muchas veces pensamos que el evangelismo es compartir nuestro testimonio. No. El evangelismo es compartir el testimonio de Cristo. Es obvio que el cambio que ha habido en mí tiene que ser el producto del testimonio de Cristo, porque el poder del evangelio no está en lo que me pasó a mí. ¿Sí? El poder del evangelio está en lo que le pasó a Cristo, lo que Cristo hizo, lo que Cristo dijo, lo que Cristo vivió. Entonces, el indicativo no es mi testimonio. El indicativo no es mi experiencia. El indicativo es lo que le pasó a Cristo, la experiencia de Cristo, la vida de Cristo. Por eso está en el pasado, porque está indicando. El imperativo es lo que produce. Ahora sí, ahora hablamos de mi testimonio. Y mi testimonio es el producto del testimonio de Cristo. Entonces, lo que Cristo hizo, lo que Cristo dijo, la manera en que Cristo vivió, la manera en que Cristo lidió con el gobierno, con una cultura secular, con una cultura politeísta, con una cultura espiritualista, cualquiera que sea lo que Cristo haya hecho, por favor escuchen esto. El imperativo, que está hablando acerca de mandatos, de obediencia, de algo que está diciendo, esto es lo que tienes que hacer, está basado en lo que Cristo hizo, porque eso Cristo no lo transfiere. Entonces, la salvación del hombre es literalmente la obra de Cristo dada, acreditada a mí, de tal manera que el imperativo, y ahorita vamos a ver un montón de imperativos, de mandatos, de ordenanzas que Pablo va a dar a esos líderes, a estas iglesias en Éfeso, no es otra cosa más que simplemente el activar o el ejercer el indicativo. Si el indicativo es la vida de Cristo, entonces la vida cristiana es el activar lo que ya habita en mí. Voy a decir una vez más, el problema de la iglesia hace 2000 años el problema de la iglesia hoy en día no es que no seamos salvos. Es obvio que no podemos cuestionar la salvación de alguien, pero el ser salvo, ¿sí? El problema de la iglesia o de los que somos salvos es que no estamos activando lo que fue dado, acreditado o imputado en nosotros cuando fuimos salvos. Entonces, la versión de hoy en día básicamente es simplemente decir, la persona se entrega a la edad de 14 años, a la edad de 20 años, cuando se haya entregado, y el resto de la vida va a tratar lo mejor que puede de salir adelante. El resto de la vida mis hijos van a tratar de mantener una conducta de moralidad, una conducta de cristianos. Ojalá no se alejen de la iglesia. Una vez más, todo eso es válido y es importante, pero escuchen lo que estoy diciendo. Esa conducta, esa moralidad, esa ética, esa manera de vivir no es la salvación. Eso es lo que produce la salvación. Hace 2000 años había confusión en ello. Hace 2000 años era un caos en cuestión doctrinal o en cuestión de confusión. Entonces menciono todo esto porque yo creo que es exactamente donde estamos hoy en día. Hoy literalmente estamos en una cultura en la cual, y ahorita estoy por mencionar eso, pero lo menciono desde ahorita, hemos confundido autoridad con autonomía. Y hoy en día, pensando en una cultura donde, especialmente en Estados Unidos, también alrededor del mundo, donde practicamos la democracia y obviamente nos beneficiamos de ser países con democracia, donde elegimos y tenemos el derecho otra vez de expresión, el de la libertad de expresión religiosa, y todo eso es importante y gracias a Dios que lo tenemos, pero eso no implica que eso se transfiera o eso se produzca o se entienda como, otra vez, como autonomía, especialmente autonomía de parte de Dios. En fin, todo eso lo encontramos en Timoteo, en lo cual el apóstol Pablo se va a dar a la tarea de recordarle a Timoteo las cualidades y el carácter de aquellos que van a liderar la iglesia. El carácter, cualidades distintivos. ¿Por qué? Porque una vez más, escuchen lo que estoy por decir. Hace 2000 años, el problema, o mejor dicho, la raíz del problema no era el ambiente, el contexto, que era un reto en cuestión del gobierno donde estaban, la cultura secular y todo eso, era un reto. Pero el problema era interno en la iglesia. Eventualmente se convierte en algo externo porque va a haber persecución, va a estar la opresión, va a estar el bullying, el tráfico humano, el abuso del gobierno. Estoy consciente de ello y es obvio que eso es reprobable. Pero el problema de la iglesia era interno. Inició como algo interno precisamente porque había líderes en la iglesia hace 2000 años que no calificaban para liderar la iglesia. Y el problema no es que estaban liderando la iglesia hombres y mujeres que no calificaban. El problema es que hace 2000 años, por lo que leemos en Timoteo, no tenían problema con que no calificaran y estuvieran liderando. Entonces, yo no sé si ese es potencialmente el problema de la iglesia hoy en día, pero mientras no lidiemos con la viga en nuestro ojo, como iglesia, vamos a continuar hablando de la paja que tiene el gobierno, que tiene la cultura, que tiene la sociedad, que tiene Hollywood, que tiene esta generación joven. Si nos damos cuenta que empezamos con un ojo crítico sobre todo eso,
Porque lo que estamos haciendo es que estamos negando la realidad de lo que hace 2000 años era la realidad para ellos. En ese caso, por eso el apóstol Pablo va a invertir tiempo hablando de las cualidades y el carácter, la esencia de aquellos que califican o no califican para la iglesia. Por lo tanto, aquí es donde el énfasis es la predicación del evangelio, en lo cual es presentado con una autoridad apostólica. En otras palabras, esta es una generación en la cual, no es más, como hoy en día, eventualmente tenemos que lidiar con en algo tiene que detenerse la conversación. En otras palabras, realmente necesitamos los sistemas y hoy en día nos beneficiamos de esos sistemas. Tenemos el sistema de salud o de salubridad, que es el sistema médico. Tenemos acceso a hospitales, tenemos acceso a un sistema en el cual el núcleo de la familia, un sistema educativo, tenemos sistemas de gobierno, sistemas de iglesias. Todo eso es importante y son necesarios, pero cuando hablamos de autoridad apostólica, cuando hablamos de autoridad suprema, que es la de Dios a través de los apóstoles, es el momento en el cual, otra vez como padre, voy a hablar como padre, ¿ok? Mi anhelo, mi sueño, mi oración, la oración de Dios ha sido en el hogar, de que ahora que nuestros hijos están en un mundo, otra vez, en el cual están ejerciendo autoridad, porque están independizándose, gradualmente se han independizado, nuestra oración es que esa autoridad o esa independencia en la vida de ellos no se transfiera o no se entienda como autonomía. Y digo autonomía porque nuestros hijos, como los hijos de muchos otros, y muchos de ellos son solteros o son jóvenes, ¿sí?, tienen una autoridad por encima de ustedes. Tienen autoridad, todos la tenemos de alguna manera, pero ¿qué hacer cuando esa autoridad que tengo en la escuela, en el trabajo, en el hogar, eventualmente esa autoridad tiene conflicto con la autoridad suprema, que es la de Dios, en este caso la palabra, el evangelio? ¿Qué hacer? Una vez más, la oración es que eventualmente nuestros hijos, eventualmente que nosotros, ¿sí? Y entre paréntesis, cuando hablo de autoridad, estoy hablando inclusive de la misma iglesia, porque la iglesia es obvio que no es infalible. El pastor, los líderes no somos infalibles. Entonces, el punto es que como iglesia, como miembro, cuando esta autoridad potencialmente tiene conflicto con la autoridad suprema, con la palabra de Dios, ¿sí?, la oración es que nuestros hijos, la oración es que la iglesia aprenda que seguir y ser fiel a la palabra de Dios, eventualmente en la sociedad, en el hogar, en la misma iglesia, va a terminar, escuchen la palabra, va a terminar en persecución, ser perseguido. Entonces, hoy en día mucha gente prefiere ceder y negociar lo no negociable de la palabra de Dios para mantener su trabajo, para mantener sus estudios, para mantener su hogar, para mantener, y ahí es donde, otra vez, es donde creo que hay descalificación de líderes, es donde hay eventualmente descalificación en el sentido de nosotros como cristianos seguidores de Jesús. Es por eso que Timoteo necesita activar lo que ya está en él, que es el evangelio, es lo que estoy hablando, esa autoridad. Pablo lo va a instar a él a que hable con esa autoridad. Entonces, esa autoridad, y otra vez, yo sé que esas palabras no son atractivas en una cultura en la cual tenemos trágicamente, otra vez, tráfico humano, tenemos corrupción en los gobiernos, tenemos la desintegración familiar, tenemos, en fin, hay un montón de cosas que hablar de autoridad se traduce como autoritarismo. Y el punto de esto, para mí, en un momento dado, es de que esa autoridad que Pablo está invistiendo, que está poniendo en la vida de Tito, es obvio que es una autoridad bajo la autoridad suprema. Entonces, cuando hablamos de activar lo que ya está en él, estamos hablando de, otra vez, de una autoridad bajo sumisión, que es lo mismo que pasó en el libro de Génesis. El Señor pone a Adán y a Eva, los pone a sojuzgad, multiplicados, sojuzgad, señoread sobre la tierra, pero fue siempre bajo ese pacto de obras, ¿verdad? Donde Él les da instrucciones de lo que deben y lo que no deben de hacer. Trágicamente, esa autoridad, ellos la tradujeron en autonomía y el resto de la historia lo conocemos, ¿verdad? Al desobedecer y al quebrar o romper ese pacto de obras. Traduzcan eso en la manera en la cual vivimos como cristianos hoy en día, porque esta cuestión de que Timoteo active lo que ya está en él es el evangelio hasta cierta manera. Son tres transacciones legales, lo que estamos hablando aquí. Y cuando hablamos de esas transacciones legales, es literalmente la salvación de entender, por eso es lo que Pablo está instando a Timoteo a que active, es entender que la primera transacción, basado en lo que acabo de decir de Adán, autoridad confundida con autonomía, le lleva a violar, le lleva a crear una traición cósmica,
que es la violación de las leyes divinas en contra del Dios, que es Señor por sobre todo el cosmos. Entonces, cuando la gente habla o cuando predicamos o enseñamos ese pecado original o pecado adánico, estamos hablando de que la magnitud del problema, y por eso el efecto de dominó literalmente alcanzó y alcanzará el resto de la humanidad, no es tanto por lo que Adán hizo, que es algo degradante, su rebeldía o su falta de confiar en la confiabilidad de Dios al principio de la creación, pero el problema de Adán fue contra quien lo hizo. Entonces, cuando hablamos de la rebeldía o cuando hablamos de la traición cósmica, en este caso de Adán, en contra de Dios, y la magnitud y la grandeza, la santidad de Dios, es que, otra vez, es un problema muy grande que su repercusión alcanza al resto de la humanidad. Entonces, eso es lo que llamamos la primera transacción legal. Legalmente es que esa rebeldía sigue afectando al resto de la humanidad. Entonces, por eso es que todos nacemos muertos espiritualmente. Esa es la primera transacción. Segunda transacción legal es precisamente lo que sucede ese viernes. Ese viernes, cuando Cristo es crucificado, la crucifixión de Cristo es una transacción legal. Es simplemente entender que legalmente alguien tenía que pagar por la transacción, por la infracción legal o la transacción legal que el primer Adán cometió. Entonces, así es como el primer Adán nos transfiere su culpabilidad. Nacemos muertos espiritualmente. En ese viernes que Cristo es crucificado, nosotros, tú y yo, al confesar nuestro pecado, transferimos eso a Cristo. Entonces ahora Cristo se convierte en la acumulación. Cristo se convierte en la expresión de todo ese pecado transferido, ejercido, porque entre paréntesis, cuando hablo del pecado adánico que Adán nos ha transferido, es obvio que involucra también la cuestión de la voluntad, que nosotros también cometemos pecado, no solamente porque tenemos una obligación legal de pecar, pero es que nos hemos deleitado en el pecado. El pecado de nosotros nunca ha sido accidental. El pecado de nosotros siempre ha sido con alevosía y desventaja. A sabiendas lo hemos hecho. Ok, entonces ese viernes transferimos ese pecado a Cristo y Cristo literalmente se convierte en la expresión más grotesca, más obscena de pecado. Ese viernes, ¿me explico? Entonces el perdón de nuestro pecado es transferencia. ¿Qué estoy diciendo? Eso es lo que estoy diciendo. Pero escuchen esto, eso es importante. Lo que estoy diciendo es que dejemos de predicar un evangelio, porque esto es lo que predicamos hoy en día. Predicamos un evangelio en el cual decimos, arrepiéntete porque Dios es misericordioso, y Él, cuando ve tu sinceridad de arrepentimiento, Dios simplemente dice, ok, no lo vuelvas a hacer, te perdono, ok, entonces nada más ya no lo vuelvas a hacer. No, ese no es el perdón divino, ese no es el perdón de Dios. El perdón de Dios es aquel que dice, te arrepientes, en su misericordia Dios te concede ese perdón que es genuino, que es real, pero alguien tiene que pagar por eso. O sea, no es nada más de que Dios dice, ok, ya no lo vuelvas a hacer, o ojalá no vuelvas a caer en lo mismo. No, es de que ese pedir perdón es que transferí mi pecado a Cristo. Entonces es obvio que ese viernes el Padre descarga, el Padre deposita, el Padre simplemente pone toda su venganza, toda su ira, toda su justicia, se la pone ¿a quién? Precisamente al Hijo. Entonces Cristo absorbe, que Cristo clama y dice, Padre, ¿por qué me has, qué cosa? Desamparado. O sea, esa separación que es un misterio, no sabemos cómo existe, cómo se lleva a cabo esa separación en la cual el Padre se separa del Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre, como al principio lo dije, el Padre es santo y Él no puede coexistir con pecado. Entonces, en el caso de Cristo, sin perder su deidad, que todo esto que estoy diciendo es un misterio, por favor, no me pidan que lo explique más en detalle, porque probablemente voy a caer en herejías, porque no sé cómo explicar este componente de Cristo, el hecho de que sea una sola persona con dos naturalezas, tanto la divina como la humana. El punto es que después de esa segunda transacción legal, la tercera transacción legal, que acuérdense que estamos hablando de lo que Timoteo tiene que activar, la iglesia tiene que activar, es precisamente ahora la tercera transacción legal. Todo esto que estoy explicando de 3 transacciones legales es la salvación del hombre, es el evangelio, es lo que la iglesia hace 2000 años negoció, trágicamente lo confundió, y por eso es que Pablo tiene que escribir, tiene que comisionar, tiene que hablar con la autoridad apostólica. Hoy en día es el problema que tenemos. ¿Por qué? Porque la tercera transacción legal es precisamente, así como el primer Adán nos transfirió su pecado, así como mi pecado fue transferido a Cristo ese viernes, el domingo en la mañana Cristo en su resurrección, porque así como Él fue crucificado, fue puesto en madero y literalmente murió, el domingo en la mañana, por su obediencia de 33 años, por el hecho de que Cristo
y otra vez, esto que estoy por decir es extremadamente importante. Cristo siendo el dador de la ley, porque Él es Dios mismo, Él es el dador de la ley, Cristo se somete a la ley. Entonces, el primer Adán fue exactamente lo opuesto. El primer Adán quiso estar por encima de la ley. Y Cristo, siendo el creador de la ley, el dador de la ley, Él se somete a ello. ¿Cómo sé ello? Por 33 años donde Él vive en obediencia ¿a qué? Precisamente a la ley. Entonces, cuando Él sale de la tumba, es precisamente el apruebo, es precisamente el Padre diciendo, mi Hijo vivió en obediencia perfecta, de tal manera que ese salir de la tumba no es solamente la victoria que Cristo tiene sobre el pecado, que tiene sobre Satanás, pero escuchen lo que estoy por decir, porque esa es la tercera cosa que yo creo, estoy convencido que Pablo está diciendo a Timoteo que tiene que activar. Cristo transfiere, una vez más, escuchen el lenguaje, legalmente transfiere toda su obediencia, toda su justicia, toda su perfección, de tal manera que hoy en día nosotros como cristianos caminamos en la justicia de Cristo, caminamos en la obediencia de Cristo, caminamos en la perfección de Cristo. Nosotros como cristianos, literalmente, 4 cosas han sucedido. La primera es que legalmente somos inocentes. La segunda es que legalmente Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado, porque es no solamente la inocencia de Cristo, pero también es la cuestión de que Cristo nunca pecó, ¿verdad? Cristo nunca pecó. Entonces, el hecho de que Cristo nunca pecó, esa condición legal nos la transfirió. La tercera es que nosotros ante Dios legalmente, después de esas 3 transacciones legales, Dios nos ve como que si nosotros cumplimos toda la ley, como que hicimos lo opuesto que Adán hizo. Si Adán al principio, él quiso vivir por encima de la ley, en Cristo es como que si hemos vivido toda la vida bajo la ley, lo cual no es cierto, pero es una transferencia legal, es algo que ha sido imputado. Y lo último, es obvio que es la cuestión de que somos legalmente hijos de Dios. Entonces, esto que estoy escribiendo aparentemente hace 2000 años no estaba siendo activado. Hoy en día yo estoy convencido que hoy en día el evangelio que hemos predicado es simplemente pide perdón, no lo vuelvas a hacer, trátalo mejor. Si alguna vez se te hay un desliz, hay un descalabro, vuelve a pedir perdón. Inclusive, o sea, de alguna manera no te alejes del Señor. Es toda esta cuestión del imperativo, es cuestión de una conducta, de un moralismo, de una conducta modificada o mejorada. Sí, ese no es el evangelio. El evangelio es literalmente que independientemente de cómo me siento, independientemente de lo que he hecho, lo que vaya a hacer, sí, estas transferencias legales no son alteradas por la conducta, pero es obvio que por esas transferencias legales la conducta tiene que cambiar. Entonces el cambio de conducta no es opcional. Tiene que cambiar, debe de cambiar. ¿Por qué? Una vez más, escuchen lo que os puedo decir. Estas transferencias legales lo que hacen... Ok, déjenme regresar a la película. Estas transferencias legales lo que no hacen es que crean una evidencia de que he abrazado el evangelio en su totalidad, no nada más parcial. No es evidencia, es resultado. Y uso la analogía de evidencia y resultado porque tengo 30 años de vivir en Estados Unidos. Entonces, como evidencia de vivir aquí es que hablo inglés. Lo hablo, lo entiendo, pero esa es la evidencia. Pero mi idioma natal es el español porque es el resultado de lo que soy, de dónde vengo. Entonces, vean esto. El inglés, de cierta manera, tengo que hacer una evidencia para mostrar que vivo en Estados Unidos. El español, cuando la gente me ve, cuando ven una foto mía, cuando ven un video, es obvio que mi acento, aunque yo sé que suena mexicano porque soy mexicano y el acento varía de país a país, pero es obvio que no nací en Estados Unidos, es obvio que mi idioma natal no es el inglés. ¿Qué estoy diciendo? Que en este caso, cuando hablamos de esa actitud, de ese comportamiento, cuando hablamos de esa santificación, cuando hablamos de ese imperativo que es, otra vez, la actitud de Cristo nosotros no es la evidencia, no tengo que forzarlo, es el resultado, es simplemente lo que brota, lo que sale de una persona que ha experimentado las 3 transacciones legales. Inocencia no es suficiente para ir al cielo. Inocencia no es suficiente en esta vida. Tenemos que caminar bajo la justicia, la perfección de Cristo. Todo eso, esa es la razón por la cual creemos que esto es presentado. Eso es lo que creemos que Él tiene que llevar a cabo. El reto, y aquí está el reto es si estos principios, esas doctrinas son bíblicas, son reales, si espero que esta mañana sea algo que esté afirmando, espero que no esté confundiendo, a lo mejor hay dudas
que espero que ahorita abramos los micrófonos para hacer preguntas con respecto a esto. Pero si esto es verdad y esto es lo inmovible, creo que parte del trabajo también de Timoteo, de Tito, es crear ahora no solamente la base, el indicativo, la doctrina, lo no negociable, la enseñanza, que es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Por los últimos 20 minutos, pero ahora hablemos de los ambientes, hablemos de la cultura, hablemos de el contexto dentro de la iglesia para que esto que acabamos de explicar fluya. ¿Qué estoy diciendo? Una vez más, de que eventualmente los valores los casamos con los sistemas. Una vez más, los valores se casan con sistemas. Entonces, en el mundo ideal, o en la manera en que Pablo está diciendo, le está diciendo a Timoteo, el problema de ustedes como iglesias, en Éfeso, las iglesias del primer siglo, es que tenían problema con los valores o con la doctrina, porque habían negociado o mezclado la doctrina. Entonces, por eso es que tienen que lidiar con eso, y es lo que acabamos de explicar ahorita, ¿verdad? Pero también esa doctrina tiene que producir o tiene que fluir en sistemas que promuevan la doctrina sana, porque aparentemente los sistemas, ¿sí?, la manera en que la iglesia es estructurada, potencialmente está contradiciendo o no está permitiendo que fluya el evangelio. Entonces, por eso es que hablamos de un sistema eclesiástico. La palabra eclesiástico o eclesía o eclesia es la palabra de iglesia. Entonces es un sistema de iglesia, el gobierno de la iglesia. El libro que he recomendado una y otra vez, que ha sido muy útil para mí, es este libro que se llama The Shaping of Things to Come. Frost es el autor y Hirsch son los apellidos de los autores, donde él presenta este cuadro, que algunos de ustedes lo han visto, pero es el cuadro donde describe, basado en Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante, la función de este liderazgo, la función de estos dones, la función de estos líderes dentro de la iglesia, en lo cual él presenta cinco áreas, 5 dones, 5 ministerios, no sé qué palabra usar para describir esto, pero es la cuestión de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y no se los voy a leer, pero ustedes ven ahí la cuestión, y lo tienen en sus notas, la cuestión de la definición, la cuestión del impacto. Aquí está el punto, escuchen esto. Y otra vez, cada vez que presento esto tengo que aclararlo. Yo en lo personal no creo, esta es mi opinión muy personal, y yo sé que hay probablemente personas que van a diferenciar conmigo en eso, pero no hay ningún problema si hay diferencia en eso, pero yo no creo que estas son oficios, el oficio de profeta, el oficio de apóstol, como fue el oficio en este caso de Pablo, en el sentido de ese llamamiento de apostolado, o en la cuestión de Isaías o Jeremías como profetas. Yo no creo que existen esos, porque uno de los distintivos, inclusive en el Antiguo Testamento, profeta era todo aquel que producía o comunicaba la palabra de Dios a nivel inspiración. Sí, no creo que existan esas funciones hoy en día, porque la palabra de Dios ya fue revelada. Y no solamente tanto la escrita, pero la palabra hecha carne. Entonces, aquí es donde yo invito, y yo, otra vez, regresando a doctrina, esto es importante para mí hablarlo y decirlo y enfatizarlo. Por favor, escuchen lo que estoy por decir. Independientemente donde tú como persona o como iglesia, como pastor, estés en esta cuestión de profeta, de evangelista, y si te crees apóstol o si te has nombrado profeta, cualquiera que sea el caso, este es mi punto, pero escuchen esto. La iglesia es responsable de que cualquiera que sea la función o la persona que está liderando la iglesia, y estos son los dones o las personas que aparentemente en Efesios van a llevar a cabo ese liderazgo de la iglesia. Escuchen lo que estoy por decir. Esa interpretación de la Biblia, esa predicación de la Biblia tiene que someterse, la misma Biblia tiene que someterse a la persona de Cristo. La revelación suprema de Dios no es la Biblia, es Cristo. Entonces, la Biblia existe como tú existes, como yo existo, como la iglesia existe, como el gobierno existe. Todo existe o existimos para Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Que trágicamente hoy en día tenemos personas que potencialmente usan estos títulos o dones para no solamente anteponerse a la palabra de Dios, pero inclusive a la palabra de Dios hecha carne, que es Cristo. ¿Por qué? Porque es cuando empezamos a predicar o enseñar, que era lo que estaba pasando hace 2000 años, empezamos a predicar o enseñar doctrinas, movimientos, corrientes que van en contra del carácter, la esencia de ¿quién? Del indicativo, de Cristo, de la obra, de la mente, de la perspectiva, de la cosmovisión de Cristo. Entonces, si la iglesia hoy en día, si tu iglesia, si yo como pastor estoy predicando, enseñando, hablando, independientemente cuál sea mi título, mi llamamiento, pero estoy diciendo cosas, si en el hogar, el padre, la madre, el hijo, estamos viviendo en contra del carácter de Cristo, estamos en un problema serio. Estamos en un problema serio, y la respuesta a ello no es otro pastor, no es otro matrimonio, no es otro hijo. La respuesta es arrepentimiento. La respuesta es simplemente entender la gravedad de ello, y por eso es que, una vez más, Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo, hablando a estas iglesias en Éfeso, habla con la autoridad
otra vez apostólica, que hoy en día no creemos que existe. Hoy no creemos que existe la autoridad apostólica de Pablo. Existe la palabra de Dios y existe que la produjeron ellos o que fueron los conductos por los que se dio, y existe simplemente Cristo. Entonces la autoridad de Pablo está bajo la autoridad de Cristo. La autoridad de la Biblia existe bajo... Ok, ya creo que ya enfaticé eso lo suficiente, de tal manera que la iglesia tiene que estructurarse así. Por lo tanto, creemos que esos 5 dones o 5 áreas de ministerio, lo cual en lo rojo implica que es el liderazgo. Es ahí donde Pablo dice en Efesios que fueron puestos, creados para, ¿qué cosa? Para el equipar, para el entrenar, para preparar a los santos para la obra del ministerio, ¿verdad? Entonces, hasta cierta manera, los santos vendrían siendo la parte azul. Entonces, liderazgo y en este caso lo que viene siendo la iglesia, el resto. Observen que cada área de la iglesia y todo miembro de la iglesia es dotado, es llamado a ser obviamente un ministro de Jesucristo de tiempo completo. Es simplemente que algunos obtenemos nuestro ingreso económico a través de lo que es el ministerio vocacional, pero algunos lo hacen a través de un trabajo en una escuela, en una oficina, algunos son amas de casa, pero no hay diferencia en esto en cuestión del llamamiento. Todos somos llamados a servir, a ministrar el evangelio de Jesucristo, todos sin excepción. ¿Cómo y dónde? Obviamente eso cambia, ¿verdad? Porque tenemos esa oportunidad de contextualizarlo. El punto aquí es de que el apóstol Pablo está hablando en Efesios con respecto a estructurar la iglesia para que esto fluya, de tal manera que lo que hemos hecho anteriormente es regresar al entender que la Biblia presenta estas enseñanzas, la Biblia presenta el evangelio desde una perspectiva integral o integrada. La Biblia no presenta, Antiguo y Nuevo Testamento, una diferencia o una separación entre lo que es lo santo y lo secular, o lo sacro y lo mundano. ¿Qué estoy diciendo? Que en cuestión de liderazgo, hablando de la parte roja, que es a nivel función, ¿sí? No puede existir, por favor escuchen lo que estoy por decir, no puede existir tal cosa como vida privada y la vida de la iglesia o vida pública. Entonces, como yo lidio con mi dinero, con mi matrimonio, con mis hijos, a nivel como pastor o como líder, ¿sí? No tiene que enterarse la iglesia o el mundo. Sí, eso no existe en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que una parte de las cualidades del líder o de los que estamos en esa área roja, que es función, es precisamente está basado en el carácter del individuo. Entonces no podemos ser personas con doble cara o doble vida. ¿Por qué menciono eso? Precisamente porque la ilustración del hogar. En el hogar es exactamente lo mismo. En el hogar sabemos que mamá y papá tienen una función diferente a la de los hijos. Nadie es mejor que otro. Es simplemente la función. ¿Por qué? Porque Efesios dice, capítulo 4, versículos 11 en adelante, que después de que explica todo esto Pablo, apóstoles, profetas y la función que tienen, es con el propósito de que el cuerpo de Cristo crezca en semejanza a Cristo, de que el cuerpo de Cristo avance a cumplir el propósito por el cual existe. Entonces, el problema de la familia hoy en día, que literalmente es el problema de la iglesia, es que hemos negociado la razón por qué existimos. Hemos negociado la razón por qué la familia existe, hemos negociado por qué la iglesia existe. Entonces, cuando la meta obviamente está así cuestionable, es obvio que cada quien va a traer sus opiniones. ¿Qué estoy diciendo? Simplemente que a nivel de hogar, otra vez, la característica es que, y Efesios va a enfatizar esto, es la cuestión de la unidad. No uniformidad, pero unidad. Sí, uniformidad es el tipo de situación donde todos piensan igual, todos sienten igual, todos actúan igual. Sí, eso no es lo que estamos viendo aquí. Estamos hablando de la unidad. Esta unidad, si están tomando nota, eso es importante. Hablando del hogar y de la iglesia. Esta unidad no es la unidad de la familia. Esta unidad no es la unidad de la iglesia. Esta unidad es la unidad de un agente foráneo. Su nombre es Dios y es la unidad del Dios trino. Son 3 personas, un solo Dios, que viven en esa unidad perfecta. Y la unidad perfecta de Dios o de la Trinidad tiene precisamente distinción en colores, en cuestión de jerarquías, una vez más, la palabra clave, en función. ¿Por qué? Porque el Hijo siempre lo dijo: yo hablo lo que el Padre me dice. El Hijo obedece al Padre. La segunda persona de la Trinidad obedece a la primera persona de la Trinidad. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, se somete al Hijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que observen que la misma Trinidad, que es la unidad que estamos hablando, no solamente es la unidad perfecta, no solamente es una unidad que entendemos teológicamente, pero escuchen lo que estoy por decir, es que esa unidad ha sido transferida, acreditada, imputada a cada cristiano. Por eso es que Pablo, de los 6 capítulos de Efesios,
va a hablar los primeros tres de la unidad, no de la iglesia, de la unidad, no del gobierno, de la sociedad. Habla de la unidad precisamente del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es el modelo. Esa es la manera en que tenemos que vivir como familia, tenemos que vivir como iglesia, como gobierno, que es el punto de que esa unidad, que es la unidad de Cristo con el Padre, Cristo con el Espíritu y viceversa, entre ellos tres, como personas, es que ha sido transferida, dada, acreditada. Por favor, escuchen lo que estoy por decir. Entonces, la unidad que necesitamos en nuestro hogar, la unidad que necesitamos en nuestra iglesia, es una unidad de alguien más transferida. ¿Qué estoy diciendo? Que el punto aquí no es simplemente perdonarnos, mejorarnos, dejar de tratarnos como tratamos antes. Aquí el punto no es simplemente crear mejores versiones de nosotros mismos. Es obvio que tenemos responsabilidad de no crear lo opuesto, que es fragmentación, que es lo que estaba pasando en Éfeso, en las iglesias. Había división, por eso es que eventualmente en el capítulo 5 Pablo habla acerca de la sumisión mutua. Someteos unos a otros en el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque no se estaban sometiendo, porque no estaban reflejando la unidad, no de ellos. ¿La unidad de quién? Precisamente de Dios en ellos, de tal manera que al final, observen esto, el punto es la relación de pacto, de que como familias, vean esto lo que estoy por decir, como familias, el rendirnos no debe de ser opción, porque siempre hemos dicho esto a nivel familia, matrimonio que considere la opción de divorcio, definitivamente no la va a hacer. El matrimonio es difícil, la vida es difícil, el hogar es difícil, vivimos en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3, entonces es obvio que es difícil. Una de las opciones que hablamos en cuestión ministerial, en cuestión de iglesia, en cuestión de hogar, es simplemente no considerar el rendirnos, porque si lo consideramos, no la vamos a hacer. Es obvio que no estoy implicando el tolerar disfuncionalidad o abuso, ¿verdad? Porque no estoy diciendo, no, aguanta, como quiera, un día va a cambiar ella o él. No. Precisamente la cuestión de no rendirnos es precisamente hacer lo correcto, es reflejar la unidad de Cristo. Y si alguien dentro de la familia está causando fragmentación con Cristo, con esa unidad que ha sido imputada, tenemos que lidiar con ello. ¿Por qué? Porque el punto aquí es pacto, es una relación de pacto. Ese lenguaje que acabo de explicar tiene que ser transferido a la iglesia. Entonces, el ver hoy en día una cultura de cristianos que cambiamos de iglesia como si fuera cualquier otro tipo de membresía, es como cambiarme de Sam's a Costco, es como cambiarme de Walmart, en el caso de aquí de Texas, a H-E-B, o no sé, en México, en otros países que otros supermercados haya, pero cambiarnos de un equipo a otro, de un partido político, sí, ese lenguaje es completamente desconocido en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque entendemos que, una vez más, no solamente las transacciones legales, pero entender que el propósito por el cual pertenecemos a la iglesia, no pertenecemos porque tenemos, pertenecemos porque podemos. Una vez más, no me bautizo porque tengo que bautizarme, no me hago miembro de una iglesia porque tengo que ser miembro de una iglesia. Soy miembro de una iglesia, soy miembro del cuerpo de Cristo por la unidad transferida, ¿verdad? Transferida de Cristo a la iglesia, pero ahora para ejercerla es en el contexto de comunidad. Por favor, escuchen lo que estoy por decir. Al principio de la clase hablé de cómo Cristo entregó las llaves del reino. En Mateo capítulo 16. Esa entrega de las llaves del reino fue una entrega colectiva. No creemos en jerarquías dentro de la iglesia o del cristianismo a nivel esencia. Hay jerarquías a nivel estructura, a nivel función, como en el hogar debe de haber, ¿verdad? O sea, eso es obvio. Pero lo que estoy diciendo aquí es esto, es que la razón por qué necesitamos esto en nuestra vida y tenemos el privilegio de ser parte de ello, que en este caso en Timoteo va a estar disfuncional, va a estar confundido todo esto, es porque hablamos al principio de cómo Éfeso o las iglesias en Éfeso habían perdido el enfoque, necesitaban ser reenfocadas. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Hoy en día estamos en la misma situación en cuestión de reenfoque, porque mientras continuemos predicando un evangelio mientras seguimos predicando un evangelio que seguimos haciendo nuestra persona el enfoque de él. Porque acuérdense, predicamos y decimos, ven a Cristo para que no vayas al infierno, ven a Cristo para que vayas al cielo. Es obvio que eso está implicado y el Padre lo ha hablado ello. Cristo habló del infierno mucho habló del infierno Cristo en los evangelios. Pero el punto de la salvación, primeramente, es la salvación de quién o de qué. No es de un infierno, no es de mi propia necedad. La salvación es primeramente de Dios. Somos salvos de Dios, de la ira de Dios, de la venganza, de la justicia de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Eso es lo que estoy diciendo. Que si eso es verdad, y si pudiéramos retomar y reenfocar la conversación, esta cuestión de la iglesia va a tener que ser reintroducida porque
El propósito de la salvación, si es ser salvo de Dios, también de un infierno, también de mí mismo, porque yo soy mi enemigo número uno, o mi amenaza número uno a mi vida. Entonces, y otra vez, si están tomando nota, eso es importante. El propósito de la salvación, de acuerdo al Antiguo Testamento, es una vida de servicio. O sea, Dios eligiendo a Abraham, escogiendo a Abraham, predestinando a Abraham, es que lo escogió para escoger a otros. Entonces es una vida de servicio, ¿verdad? Servicio. Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es para caminar en similitud a Cristo. Romanos 8, versículo 28, versículo 29. Que todas las cosas le ayudan a los hijos de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Para qué? Para que al final simplemente caminemos, sea en nosotros crecido, formada la imagen de Cristo. Es la santificación. Ok, escuchen esto. Vida de servicio, Antiguo Testamento, similitud a Cristo. En el Nuevo Testamento, cuando fusionamos eso, lo que produce la salvación, esta es la razón por qué eres salvo, por qué fuiste salvo, es para la salud de la iglesia. Tu salvación, mi salvación en medio de una pandemia es para que la iglesia sea saludable. ¿Por qué? Porque es a la iglesia a la que Cristo entregó, ¿qué cosa? Mateo 16, exactamente. Las llaves del reino, es el evangelio. O sea, Cristo se dio a sí mismo, dice en Efesios, para santificarla a través del... Si captamos lo que está sucediendo aquí, en otras palabras, somos mayordomos, es una labor corporal. Es simplemente que en Timoteo hablamos de la estructura bíblica que produce o que permite el flujo de que esas llaves del reino sean ejercidas. Donde, otra vez, donde la iglesia no existe para protegerse de las puertas del Hades, pero es para que las puertas del Hades tiemblen, teman cuando el evangelio es predicado. No porque la iglesia es poderosa, no porque la iglesia tiene todo esto figurado, no porque la iglesia tiene buenos líderes, buenos predicadores, es simplemente porque el evangelio, que es todo lo que Cristo dijo de sí mismo y todo lo que Cristo hizo por 33 años, es donde está el poder. El poder está en Cristo Jesús. Algo sucede cuando el nombre de Cristo es predicado. Algo sucede que para mí es un misterio, que una persona pase de muerte a vida. Sí, para mí es un misterio que el Señor en su misericordia, a través de simplemente la predicación de ese evangelio, algo sucede que la iglesia, que el hogar, que la persona nunca vuelve a ser la misma a través del evangelio. Y eso es lo que creemos que es la importancia de eso. Necesito regresar a leer esos salmos, para serte sincero, porque no estoy completamente familiarizado con ellos para hacer la conexión de ello, pero en su totalidad, en su generalidad, tal vez mi punto que quiero dejar bien en claro, y gracias por la referencia que estás haciendo, el punto que quiero dejar bien en claro es que el estar en medio de una pandemia y donde estamos viendo más y más iglesias reiniciando o reabriendo sus cultos presenciales, este es el tiempo, porque ahorita todo se vale en cuestión de que yo en lo personal no creo que debemos de regresar y continuar perpetuando sistemas o prácticas que han perdido relevancia a través de los días, ¿ok? Y esa es otra conversación para otro día, pero estoy hablando de sistemas, estoy hablando de metodologías. Es obvio que el evangelio nunca lo negociamos, pero donde voy es esto, es que yo estoy convencido, hace 2000 años, hoy en día, de que la manera en que hemos estructurado la iglesia, y digo estructurado hablando de los sistemas, lo que hemos hablado, el problema es que hemos estructurado la iglesia con una mentalidad de consumerismo. De decir, ven, porque tenemos el mejor ministerio de niños, el mejor ministerio de jóvenes, el mejor edificio, lo que sea. Y es obvio que no estoy en contra de nada de eso. Pero esa perspectiva de atracción no puede ser la meta o el techo. Tiene que ser el piso o el principio. El construir los ambientes, los contextos, los ministerios que atrae a la gente es precisamente para despojarnos, y eso es lo que significa vida de servicio, similitud a Cristo, y entender que si o cuando vienes al evangelio, la iglesia no puede seguir siendo opcional. Y pienso que hemos predicado un evangelio donde hemos hecho de la iglesia opcional, no solamente en que la gente participe o sea miembro o se ponga en esta relación, porque otra vez, en cuestión de familia de sangre, hijos, abuelos, padres, típicamente no tenemos problema con hacer los ajustes necesarios para que funcione el matrimonio, para que funcione la creencia de los hijos. Nos ajustamos cuando perdemos el trabajo, nos ajustamos económicamente, nos ajustamos ahora que mamá enfermó, nos ajustamos, sí, pero a nivel de iglesia, en la primer ajuste que es requerido, brincamos y decimos, no, yo por eso no voy a la iglesia, yo por eso no, si empezamos a
empezamos a condicionar, escuchen lo que estoy por decir, empezamos a condicionar, y ese es el problema, ese es el problema. No es tanto porque queremos gente en la iglesia, que obviamente deseamos gente en la iglesia, no es tanto porque necesitamos reabrir la iglesia, lo cual necesitamos reabrir las iglesias, pero ese es el problema. El problema cuando continuamos teniendo cristianos no dispuestos a continuar esa unidad de pacto del Padre con el Hijo y el Espíritu, ejercida en mí y transferida para ejercerla y para vivirla, es que hemos olvidado la razón por la cual hemos sido salvos, que ya lo explicamos: servicio, similitud de Cristo, salud de la iglesia. Véanme, no pierdan esto. El punto de la historia es esto: es de que una vida de servicio, una vida de similitud a Cristo y la salud de la iglesia está dada, experimentada en el mismo contexto que las llaves dadas de Cristo a la iglesia. Es una experiencia comunitaria. No existe tal cosa sobre la faz de la tierra y en la historia del cristianismo, en la historia del pueblo de Dios, que alguien por sí solo puede crecer en similitud a Cristo. No existe tal cosa sobre la faz de la tierra, sobre la historia de la humanidad, sobre la historia de la iglesia o el cristianismo, que alguien puede crecer en una vida de servicio por sí solo. Nos necesitamos unos a otros. No es accidente que una de las maneras más efectivas de atormentar o de castigar o de traumar a una persona, especialmente en las cárceles, es lo que le llaman esa experiencia de, ¿cómo se dice en español? Solitud, de estar solos, de ponerlos en aislamiento o aislarlos en totalidad. Es la mejor manera de torturar a alguien. La gente empieza a perder razón de sí, que es el punto de que otra vez esa unidad del Padre, Hijo, Espíritu Santo que hemos estado hablando, la unidad, la armonía perfecta, por favor escuchen esto. Ese es el Evangelio. Es que el libro de Génesis dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces eso implica que en nosotros existe, en el ser humano, no nada más en el cristiano, en el ser humano existe esta necesidad de vivir en comunidad. Lo que hace el Evangelio es que le da propósito a esa necesidad. Una vez más, lo que hace el Evangelio no solamente es que crea en nosotros una nueva manera de satisfacer esa necesidad, porque es obvio que hay un montón de comunidades donde la gente puede suplir su necesidad de comunidad de muchas maneras, y hay un montón de cosas que muchas son buenas, otras no son muy buenas, pero lo que hace el Evangelio es que me hace entender que yo he perdido el derecho de definir con quién o cómo es que yo satisfago esta necesidad. ¿Cómo es que yo puedo vivir en comunidad? ¿Por qué? Porque no es más, porque lo que la iglesia recibió en Mateo capítulo 16 son las llaves del reino. Y eso implica que las puertas del Hades no prevalecerán. Entonces, mi punto es de que es triste para mí, es triste ver cristianos, es triste cuando caemos como cristianos y estamos atravesando el valle de sombra y de muerte. Véanme tanto, valle de sombra y de muerte, pasamos por situaciones bien difíciles, buscamos la iglesia, buscamos el apoyo, pero nunca hemos sido contribuidores de ella, nunca hemos vivido precisamente en esa comunidad en la cual hemos visto como opción el rendirnos o el alejarnos de la mesa y decir, yo ya no juego. Y es ahí donde la iglesia la empezamos a negociar. Ok, necesito moverme. En cuestión del ministerio de sucesión, otra vez hablando de Timoteo y de cómo lo va a poner él en práctica, observen cómo le habla Pablo. Capítulo 1 del segunda carta de Timoteo, el versículo 13. Con fe y amor en Cristo Jesús. Con fe y amor en Cristo Jesús, ¿qué cosa? Una vez más, no te rindas. Continúa. El ejemplo en otras palabras, Timoteo, lo que necesito que hagas, porque ese es el problema de la iglesia hace 2000 años, es el contexto donde está Timoteo, es que la iglesia convenencieramente abrazaba la doctrina, abrazaba las palabras de Cristo, abrazaba los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las palabras de Cristo, pero convenencieramente, por ignorancia o lo que ustedes quieran, es de que lo divorciaba del estilo de vida de Cristo. Una vez más, muchos creemos que Dios, que Cristo, sí, y oramos a Él, y cuando un sermón es predicado, ahí estamos en la iglesia, pero en el nombre de individualismo, en el nombre de que es mi vida, es la manera en que fui criado, en fin, sacamos un montón de razones y excusas, tomamos lo que Cristo dijo y lo interpretamos o lo aplicamos como queremos. Hace 2000 años era el problema, que es el mismo de hoy en día. Entonces, lo que está diciendo Pablo a Timoteo, porque estás en esa área del círculo del medio, el rojo, no el azul, porque tienes el privilegio de ser líder, ¿verdad? En cuestión de función, es de que tú necesitas modelar, ¿qué cosa?
el casamiento de las palabras de Cristo con el significado de las palabras de Cristo. Véame tantito. Las palabras de Cristo, lo que Cristo dijo, porque Cristo solamente habló lo que el Padre le dijo. Entonces Cristo está literalmente hablando, predicando, enseñando ¿qué cosa? La ley, la Biblia, la palabra, ¿verdad? Porque es donde está el poder, la palabra del Dios que produce de la nada. Cuando Él habla, cosas vienen a existencia. Cristo lo hace, pero otra vez, en la cuestión de libre albedrío, en la cuestión de simplemente autonomía, en la cuestión de que, hey, yo fui al seminario, yo ya estudié, yo soy el pastor, yo lo que sea, empezamos a ejercerlas, a encarnarlas, a cristalizarlas como sentimos o como pensamos, de acuerdo a la situación. Lo que Pablo está diciendo a Timoteo en este versículo es que le ayude a la iglesia modelando o casando tanto las palabras con el estilo de vida de Cristo, que es la implicación. Sí, una vez más, la vida de Cristo es la implicación, es la ilustración, es lo que significa lo que Cristo dijo. Por eso el Evangelio es que dijimos, el Evangelio es lo que Cristo dijo de sí mismo y lo que Cristo hizo por 33 años. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, necesitas casar esto. Necesitas fusionarlo porque la iglesia, la religión, la conveniencia, la cultura, la sociedad, lo que tú quieras, mandes y órdenes, dentro de la iglesia lo ha divorciado. Por eso dice, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Entonces ahí es donde regresamos a esto y le dice en el versículo 14, con el poder de ¿qué cosa? En otras palabras, por favor escuchen lo que puedo decir. Y otra vez, estoy pensando como padre, 3 hijos en las universidades, haciendo sus vidas, tomando decisiones, en fin. Si por los últimos 22 años, que es lo que tenemos de ser padres, nuestros hijos han recibido esto, y espero que como iglesia es lo que estamos predicando, ¿ok? Como iglesia estemos enseñando, discipulando, diciendo que no es suficiente creer en Dios, pero hay que creerle a Dios, y le creemos a Dios cuando casamos lo que Cristo dijo con lo que Cristo hizo. Si ese es el punto, por favor escuchen lo que estoy por decir. Sí, porque esto que estamos hablando no es para ser salvo, es para vivir como salvo. Este pasaje no está hablando de que la persona, la iglesia vengan a Cristo para ser salvos. El problema es que no estaban viviendo como salvos. Entonces, otra vez, como padre pensando en mis hijos, si el problema de mis hijos no es salvación, pero es vivir como salvos, ahora que andan solos y que toman sus decisiones, véame tantito. Si para ser salvos necesitamos la intervención exclusiva del Espíritu Santo para traer vida a mi ser, y darme la habilidad de decirle sí al Evangelio, una vez más, sí. Para ser salvo, el Espíritu Santo tuvo que haberme dado la habilidad y donde trajo vida a mi ser. Y cuando el Espíritu Santo intervino, cuando el Espíritu Santo trajo esa vida a mí, es que yo dije sí al Evangelio. Entonces la fe es un don de Dios, es la habilidad por Dios de creerle a Dios. Esa es la fe. Cuando eso sucede, que creemos que es la salvación, para vivir como salvo, aparentemente en el versículo 14 es exactamente lo mismo. ¿Es el poder de quién? No es el poder de la persona que tomó un curso, que tocó fondo, que vivió 14 años fuera de la iglesia, pero está regresando y ahora se comprometió o finalmente va a ir al seminario. No. Escuchen esto. Para ser salvo es la obra exclusiva ¿de quién? Del Espíritu Santo. Lo que yo contribuyo a la experiencia de salvación es exclusivamente mi pecado. Es lo único que yo contribuí. De ahí en fuera no es por obras para que nadie se gloríe. Pero para vivir como salvo es exactamente lo mismo. La diferencia es que la intervención del Espíritu al principio fue a través de un sello, donde en Romanos 8 dice Pablo que nada nos puede separar del amor de Dios. Ahora lo que estamos hablando, lo que está hablando aquí, porque está hablando a un cristiano para que hable con cristianos, ya no es para ser sellado, eso ya sucedió, es una sola vez. Es por eso que la pregunta no es si el cristiano puede perder la salvación, la pregunta es si Cristo puede perder uno de los suyos. La respuesta es no. Pero, ¿qué significa ello? Una vez más, esto implica, no tanto sello, implica llenura del Espíritu. Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo, no para que seas salvo, es para que vivas como salvo. ¿Qué es el punto? El punto es el poder del Espíritu que ya vive, que ya fuiste sellado, Timoteo, iglesia. Por lo tanto, si podemos volver a casar y entender que en este caso, que llenura no es sello. Sí, otra vez, llenura, ser lleno del Espíritu, crecer en similitud a Cristo, crecer en una vida de servicio, crecer para el bienestar de la iglesia no es lo mismo que ser salvo. En otras palabras, cuando el cristiano está viviendo no en una vida de servicio, pero quiere que todos le sirvan, cuando el cristiano
trágicamente, ¿qué es lo que está pasando aquí? No está creciendo en similitud a Cristo, sino que quiere un Cristo que se asemeje a Él. Y eventualmente el cristiano trágicamente ve la iglesia como opción. Eso no implica que ha perdido salvación. Es simplemente que está mal usando. Es simplemente que se está convirtiendo en piedra de tropiezo. Es simplemente que ese cristiano va a dar cuentas a Dios. Como todos lo vamos a hacer. Simplemente que estamos siendo malos mayordomos de todo ello. En fin, el punto aquí es de que cuida la preciosa enseñanza que se te ha... ¿Qué cosa? Otra vez. La administración de ello. Observen cómo es que Pablo está preparando a Timoteo para el ministerio de sucesión. Si tienes la bendición de ser padre, si eres soltero o si un día deseas tener hijos y simplemente como cristiano, si el propósito de tu salvación es la salud de la iglesia, porque la iglesia tiene las llaves del reino. Y eso es lo que literalmente da libertad a los cautivos. Eso es lo que literalmente crea la revolución que nuestro mundo necesita. Vean un tantito. Es que necesitamos entender este mensaje de ministerio de sucesión, de que nuestra ventana de oportunidad es pequeña. El libro de los Salmos, que es el 90, dice 70, cuando mucho 80, y con todos sus achaques y dolores que estamos aquí, lo cual dice la palabra que somos como un pensamiento, somos como la hierba que en la mañana florece y en la tarde marchita. En fin, es una ventanita que tenemos de estar en este mundo para poder encarnar estos principios.Gnemos que ver la urgencia de esto como nunca antes. Termina diciendo esto: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, un espíritu enseñable, ¿verdad? Un espíritu enseñable, encomiéndalo a creyentes. Vean el ministerio de sucesión, encomiéndalo a creyentes. ¿Qué cosa? Aquí vamos. Creyentes que sean dignos de confianza. ¿Qué es la implicación? La implicación es, una vez más, la palabra oído es de que Timoteo, esto no es nuevo, yo te lo he enseñado, te lo han enseñado. El problema del cristiano no es conocimiento, el problema del cristiano es casar lo que conocemos con la manera en que vivimos. Es conectar las palabras de Cristo con el estilo de vida de Cristo y entender que ambas conectadas, ambas fusionadas, es lo que produce la salvación del hombre. Una vez más, las palabras con la obra de Cristo conectadas produce la salvación del hombre. Esto que estoy diciendo aquí, palabras de Cristo con el estilo de vida de Cristo, que es lo que Pablo le ha enseñado a Timoteo, esto es lo único, vean lo que esto puede decir, esto es lo único que el Padre aprueba y acepta. ¿Cómo lo sé? Porque el Padre solamente ha resucitado a una sola persona, y ese es Cristo. Es el único que ha aprobado. Entonces, confiar en Cristo, abrazar a Cristo, creer en sus palabras, adoptar su estilo de vida, es literalmente el entrar, el ponerse bajo la cobertura de Cristo, donde Él es nuestro abogado, nuestro mediador, Él es nuestro hermano mayor, Él es el primogénito entre muchos, ¿no es cierto? Entonces, aquí es donde tenemos esto, donde encomienda a creyentes que sean dignos de confianza, de tal manera que a su vez estén capacitados para ¿qué cosa? Otra vez, Efesios capítulo 4, donde equipemos, preparemos, capacitemos a la iglesia para el ministerio de santos. Otra vez, parte de ello es lo que hemos estado hablando con respecto a autoridad, autonomía. Y todo lo que hemos visto hasta aquí es simplemente de que la iglesia, trágicamente, hace 2000 años, la iglesia hace 500 años, la reforma, la iglesia 500 años después, nos caracteriza ¿qué cosa? Precisamente autonomía. Y cuando nuestro motor de arranque es el individualismo, es la autonomía, es lo ofendido que estamos, es la iglesia que no me entiende, es por eso no voy aquí, por eso dejé la iglesia y todo eso, todo lo que estamos haciendo es perder la autoridad. Es por eso que hoy en día vivimos bajo un temor. Es por eso que la iglesia hoy en día, sin decirlo, lo dice. La iglesia literalmente nos movemos, nos estructuramos y predicamos como que si la función de nosotros es minimizar el pecado en el mundo, es detener a Satanás, la pandemia, es resguardarnos de que nadie se pierda o nadie se vaya de la iglesia. Esa es una mentalidad no aprobada por Dios. Las llaves del reino fueron dadas y las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Qué estoy diciendo? Que entre más la iglesia se somete, que es lo que está llevando Pablo a Timoteo, someterse bajo la autoridad suprema del autor de la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, comisionando a personas como apóstol, entre más sumisión, más autoridad. Una vez más, entre más sumisión, más autoridad. Una vez más, entre más nos sometemos, más ¿qué cosa? Exacto, más autoridad. Así que, versículo número 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa, en dos palabras, Timoteo, todo lo que te acabo de decir, en cuestión de someterte, entre más te sometes, más autoridad, y entre más autoridad, véame tantito, entre más autoridad no significa libertinaje.
Entre más autoridad no significa que estás exento de calamidades. Entre más autoridad no significa que no vas a ser afectado por el mundo que está gobernado temporalmente por Satanás. Escuchen lo que estoy por decir. Entre más autoridad, la autoridad que tienes es de no tener una codependencia en las circunstancias de la vida, porque Él está hablando desde el punto de vista de ser el prisionero. Entonces sería muy diferente que Él dijera, ni tampoco de mí, que por su causa soy el pastor de la iglesia más grande en este tiempo, de esta conferencia de pastores que estoy dando. En otras palabras, observen que esta vida de sumisión produce autoridad en lugar de autonomía, pero esa autoridad, y otra vez aquí podría predicar 2 sermones más, pero no lo voy a hacer, pero es la autoridad que tenemos, donde no solamente somos libres de las circunstancias, pero vean lo que estoy por decir, donde ahora las circunstancias difíciles, tóxicas e irreversibles que puedan ser en esta vida, incluyendo la misma muerte, trágicas, devastadoras, esa es la autoridad. Es tener la habilidad de que Dios, a través de nuestra sumisión, en medio de las circunstancias nunca antes pensadas, Dios llegue a usar esas circunstancias para expander, para magnificar, para presentar la gloria de Dios. Que en medio de mi sufrimiento, en medio de mi encarcelamiento, en medio de mi divorcio, en medio de mi falta de cualquiera que sea lo que está faltando, la gloria del Señor sea desplegada. Eso es autoridad. Y Pablo está diciendo, al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar, ¿qué cosa? Los sufrimientos por el Evangelio. ¿Por qué? Bueno, otra vez, vean la expresión del apóstol Pablo conectado con la Biblia. La razón por qué debes de soportar los sufrimientos del Evangelio es porque, en 1 de Pedro capítulo 2, el apóstol Pedro, alguien que sabía de sufrimiento, dice Cristo, bueno, no lean el principio, lean el final. Al acercarse a Él, ¿a quién? A Cristo. Al acercarse a Él, en medio del sufrimiento, se están acercando a Cristo, que te estás acercando a Dios, ¿verdad? Esto es tu manera de tener acceso a Dios, de tal manera que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, es la piedra viva. De lo cual, si estoy en medio de sufrimiento, y la mayoría de nosotros venimos o necesitamos venir a Cristo, porque ¿qué es lo opuesto de vida? ¿Una pandemia? ¿El miedo a ser infectado? El hecho de que muchos seres queridos han fallecido, de que hoy en la anoche murió una de nuestras damas de nuestra iglesia. O sea, esta cuestión de muerte es un pan nuestro de cada día, ¿verdad? Ok, escuchen lo que estoy por decir. Sí, cuando vienes a Cristo, lo cual Él es la piedra viva. Él es la piedra viva. Cristo es la piedra. Cristo no es simplemente el que puede cambiar las circunstancias, que lo puede hacer, pero es independientemente de las circunstancias. Él es, ¿qué cosa? La piedra viva. Ok, dejemos eso en claro, ¿verdad? La identidad de Cristo no depende de mis circunstancias, ni de lo que yo pienso, ni lo que yo quiero, ni lo que yo siento, ni cómo va la vida. Cristo es la piedra viva, pero aquí es el punto. Es la piedra viva la cual fue rechazada. Entonces, cuando piensas tú en Pablo diciéndole a Timoteo de que debe soportar los sufrimientos, especialmente escucharlo de mí, porque yo por causa de casar la palabra de Cristo con la vida de Cristo y abrazarlo, me lleva a la prisión, escuchen lo que estoy por decir, es entonces ahí que le está diciendo, esto de los sufrimientos los soportas, soportar los sufrimientos es porque Cristo, literalmente, siendo la piedra viva, Él fue rechazado por los seres humanos. Él fue vituperado, Él fue maldecido, Él fue varón de dolores. ¿Qué estoy diciendo? De que es obvio que Cristo, escuchen lo que estoy por decir, Cristo es simplemente el vehículo, el cumplimiento, la expresión del plan original de Dios. El plan original de Dios de redención es que Él iba a proveer a través de la mujer, a través de la simiente de la mujer, iba a proveer el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Génesis capítulo 3, ¿verdad? En ese momento en el cual Dios trae juicio y trae la promesa mesiánica. Pero ese aplastar de la cabeza es que iba a tener como preámbulo el ser herido por la serpiente. Entonces, cuando dice que Cristo es la piedra viva,
pero a la misma vez es la piedra que ha sido rechazada por los seres humanos. Es que la humanidad en su depravación, la humanidad en su maldad, tú y yo en nuestra perdición, fuimos instrumentos de Dios en el plan original de redención. De tal manera que el rechazo que la generación hace 2000 años hizo de Cristo fue simplemente el cumplimiento de lo que el Padre había establecido. De tal manera que observen esto, es pero por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Entonces, aquí es donde voy. Escuchen lo que estoy por decir. Aparentemente, con respecto, y esa es la razón por qué Timoteo tiene que aguantar o soportar sufrimientos, es porque sí, el propósito de la salvación es unidad con Cristo a través de una vida de servicio, a través de crecer en similitud a Cristo y la salud de la iglesia. Ese es el preámbulo para una relación con Cristo. Cuando nos unimos a la piedra viva, nos unimos al propósito o nos unimos al plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y el mismo Dios que dice aquí, escogida y preciosa ante Dios, el que Dios escogiera a Cristo, Dios, escuchen lo que estoy por decir, Dios escogió a Cristo para que sufriera. Para que sufriera. El sufrimiento de Cristo no fue accidental. El sufrimiento de Cristo no fue circunstancial. El sufrimiento de Cristo no fue simplemente porque quien estaba en el gobierno. No fue simplemente por los hombres y mujeres que lo rechazaron, por su mismo pueblo. El sufrimiento de Cristo, como es tu existir, como es el existir de tu familia, de tu iglesia, de esta nación, del mundo entero, fue preestablecido. En su soberanía, Dios ha sido simplemente el Dios que gobierna por encima de todo. No estoy diciendo que Él aprueba todo lo que sucede, pero simplemente estoy diciendo que ese rechazo de Cristo es precisamente por lo cual fue elegido. Entonces, piensa en el privilegio que tú y yo tenemos hoy en día. Lee lo que está abajo en el versículo, de acercarnos a Él. Es un privilegio, ¿no? Pero entonces, el acercarnos a Cristo es simplemente para entender que nuestro acercamiento o nuestra elección o nuestra predestinación, cualquier término que quieras usar, la razón por qué te acercas, porque eres salvo para adoptar la vocación de Cristo. Y la vocación de Cristo fue el sufrimiento. Esa es la razón por qué Él vino a este mundo. Él vino literalmente a ser el vehículo en el cual el Padre iba a ser satisfecho. Por eso es que decimos que ese es el único plan redentor de Dios. Él es un Mesías rechazado. También ustedes son, ¿como qué cosa? Como piedras vivas, por la piedra angular, que es el punto de que observen que somos piedras. Pedro no dice que eres piedra viva. Piedras vivas, ¿por qué? Porque si es que fuimos predestinados, fuimos elegidos, fuimos llamados a unirnos a Cristo en sus sufrimientos. Si es que Pablo le está diciendo a Timoteo, yo estando en la cárcel, tú necesitas soportar el sufrimiento, eso implica que tanto Pablo como Timoteo, la iglesia, hace 2000 años y hoy en día, cuando somos rechazados, cuando pasamos por el valle de sombra de muerte, nosotros no somos responsables. Nosotros no somos responsables por el sufrimiento que viene a nuestra vida como producto de caminar en similitud a Cristo, de una vida de servicio y por el buscar la mejoría de la iglesia o la salud de la iglesia. Una vez más, nosotros no somos... Quien se hace responsable del sufrimiento que expande la gloria de Dios en la tierra es Dios. Él se hace responsable. De lo que somos responsables es... Bueno, de dos cosas. Somos responsables de asegurarnos que el sufrimiento que nuestra vida experimente en esta tierra no sea por negligencia, no sea por lo opuesto, no sea por ser personas egocéntricas, no sea por reclamar mis derechos, no sea por, otra vez, autonomía, porque autonomía es sufrimiento. Esa es una. La segunda cosa que somos responsables, si el compromiso que estamos haciendo ahorita es unirnos a Cristo en un sufrimiento que glorifica a Dios, si el sufrimiento que glorifica a Dios es simplemente entender que entre más sirvo, entre más crezco en similitud de Cristo y entre más busco la salud de la iglesia, véanme tantito, eso lo que produce es persecución. Eso es lo que produce ese rechazado. Eso es lo que produce es simplemente entender que en un día como este, en momentos como estos, en una generación como la que vivimos, sí, está garantizado. Si el cristiano, su enfoque, su motor de arranque, Timoteo, si tu motor de arranque va a ser vida de servicio, similitud a Cristo para la salud de la iglesia, va a terminar mal la cosa para ti, en el sentido de que Pablo está hablando encarcelado,
potencialmente va a ser ese tu final. ¿Qué está diciendo? El punto es este. El punto es que cuando se haga presente, una vez más, asegúrate que no es por lo opuesto, por negligencia, por autonomía, pero cuando se haga presente, número uno, no te sorprendas, porque te he estado enseñando todo esto, ¿verdad? Número uno. Número dos, asegúrate que cuando se hace presente, y esta es mi plegaria esta mañana, esto es lo que estoy literalmente diciendo, estoy pidiendo, estoy hablando como padre al ver a mis hijos salir de casa y ellos empezar a ir a otras iglesias o servir en otras iglesias. Es obvio que mis hijos no van a estar exentos del sufrimiento. Mi oración es que sea por crecer en similitud a Cristo, que sea por una vida de servicio y que sea por el beneficio de la iglesia. Pero cuando suceda, vean la palabra que está abajo, que sea en un contexto corporal, en un contexto de comunidad. No hay cristiano que crece en similitud a Cristo, que avanza el reino de Dios y que cuando enfrenta la tragedia, no existe tal cosa como un cristiano que lo vive solo. Esta es la razón por qué la iglesia no es negociable. Esta es la razón por qué trágicamente mucha gente hemos llegado a la iglesia después de la tragedia, después del descalabro, después de lo que no era necesario pasar. Y lo pasamos por autonomía. Lo pasamos porque divorciamos la experiencia con Cristo de haber sido salvos o sellados con la plenitud de Cristo y ser llenos de su Espíritu. Cuando divorciamos eso y nos lanzamos a vivir una vida donde la iglesia fue opcional, el evangelio, creamos nuestra propia versión, es algo trágico. También ustedes que son piedras vivas, otra vez, que es comunitario esto, con las cuales se está, ¿qué cosa? Otra vez, traduzcan esto con Mateo 16. Se está edificando. ¿Qué se está edificando? Se está edificando no porque la situación es perfecta, conveniente, no porque estamos exentos de problema. Es en medio. Estoy pensando en Nehemías, la edificación de los muros. Estoy pensando en Zorobabel. El segundo templo construido fue contracorriente. Fue exactamente en contra de todas las posibilidades. Ahí se perfecciona el Señor. Dice que está siendo edificado una casa. ¿Qué cosa? Y es obvio que aquí es donde, porque estamos leyendo esto a través de un espejo retrovisor, no a través de lo que es el parabrisas de un carro, usando la analogía de un carro. Esto es historia, ¿verdad? Estamos a unos cuantos años para que llegue el año 70 después de Cristo. Y viene un genocidio contra los cristianos, contra la iglesia, contra los judíos, y viene la destrucción del segundo templo. Es por eso que el apóstol Pedro, yo quisiera hacer la conexión, yo no sé si lo está implicando, pero quiero hacer la conexión, que desde un principio, ¿sí? Tanto el tabernáculo como la ley, como eventualmente las prácticas, los sistemas religiosos del Antiguo Testamento, eventualmente la construcción del templo, eventualmente la destrucción del templo, eventualmente todo lo que vemos a través de la historia, y en este caso el templo, el segundo templo, que es donde ellos están ahorita adorando, es lo que ahorita tienen ellos como su identidad, siempre ha sido el vehículo hacia algo más grande, y ese algo más grande es la persona de Cristo. Ese algo más grande es que ahora su Espíritu nos ha hecho a nosotros, ¿qué cosa? Somos templos del Espíritu Santo. Entonces Él lo está haciendo así. Por lo tanto, es donde hablamos de ese templo espiritual que es Cristo. Ya, es Cristo y su iglesia. No hay manera de divorciarlo, ¿no es cierto? Por lo tanto, dice aquí, de este modo, lleguen a ser un sacerdocio santo. Ese sacerdocio santo otra vez para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Esto lo mencioné anteriormente, pero lo mencioné una vez más. En la cuestión del sacerdocio santo, de la cuestión del sacerdocio de los creyentes, hace 500 años trágicamente la iglesia lo usó para otra vez crear ese tipo de versiones, de ponerse por encima del evangelio, por encima de Cristo. Entonces la iglesia se hizo infalible, la iglesia se puso en esta posición donde se creían los mediadores entre Dios y los hombres. Esa es una posición que solamente le corresponde a Dios. Entonces el punto está aquí. El punto es que cuando la iglesia se pone por encima de la autoridad bíblica, cuando la iglesia se pone por encima, o déjeme hacer un cambio de referencia. Cuando la iglesia permite, cuando los miembros permiten que la iglesia funcione de una manera autónoma, cuando el hogar funciona de una manera autónoma, cuando la sociedad, el gobierno trágicamente autónomo, en lugar de bajo la soberanía, bajo el plan redentor de Dios. Cuando eso sucede, no solamente perdemos la cuestión de las llaves del reino, de no poder ejercerlo, pero especialmente es cuando la iglesia, la sociedad, el hogar, el gobierno, en lugar de actuar
ofensivamente, ahora estamos, ¿qué cosa? Protegiéndonos del mal, protegiéndonos de que ojalá, y siempre con ese temor, siempre con esa situación donde tenemos una mentalidad de pérdida, de fracaso, de donde ahora todo nos preocupa. Inclusive este domingo voy a estar predicando acerca de la ansiedad, porque Pedro menciona ese pasaje, tengo que predicarlo. Pero, o sea, toda esa cuestión de la ansiedad, el antídoto a la ansiedad es literalmente la mente de Cristo. Es el antídoto a la ansiedad. Yo no entiendo la complejidad del ser humano, no entiendo las enfermedades mentales, no soy doctor, lejos estoy, he sido afectado por ello, directamente, indirectamente, es la realidad en que vivimos. Véame tantito. La respuesta es la mente de Cristo que no está siendo activada en la vida del cristiano. Ya habita en nosotros la mente de Cristo por las 3 transacciones legales, simplemente que no lo activamos. Sí, hace 500 años, con Martín Lutero, en la Reforma, es parte de por qué se crea esta revolución. Esta reforma es precisamente porque esta cuestión del sacerdocio de los creyentes no es simplemente el privilegio, lo cual lo es, de tener acceso a Dios, y sí lo tenemos, donde no necesitamos un mediador. Ahora tenemos a Cristo como el único mediador, pero literalmente ese sacerdocio, sí, por favor, vean el pasaje, de este modo llegan a ser un sacerdocio santo. Ese sacerdocio lo que está diciendo es, ustedes han sido escogidos para escoger a otros. O sea, la elección de ustedes es para evangelismo global. La elección de ustedes no es para supremacía, no es para elitismo, no es para simplemente sentirse o verse mejor que otros. Es literalmente para que den su vida en rescate por otros. ¿Qué va a costar? Va a costar, otra vez, Pedro, Pablo, hablando a las iglesias, hablando a los líderes, va a costar lo que le costó a Cristo, que es su propia vida, va a costar lo que nos está costando a nosotros. Eventualmente van a ser decapitados, van a ser crucificados de cabeza algunos de ellos. En fin, ese es el punto. El decir que soy sacerdote, el decir que soy pueblo de Dios escogido, nación santa, real sacerdocio, es simplemente entender que Cristo no me ama a mí, Cristo ha amado al mundo. Y como yo soy parte del mundo, Él me ha amado a mí para amar a otros. Por eso es que mi vida existe, por eso es que la razón por la cual existo es para la salud ¿de quién? De aquella que tiene las llaves del reino. Ok, déjenme acabar con esto. Versículo 9. Capítulo versículo 9, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió esta gracia. ¿A través de quién? Ya. La gracia no fue la ausencia de problemas, la ausencia de cárcel, la ausencia de enfermedad o la ausencia de muerte. La ausencia es que nos dio aquel que ha vencido la muerte. La gracia, es de que nos dio literalmente, una vez más, la gracia no fue que Él nos mandó a un rabino a predicarnos o enseñarnos de Dios, a un maestro. La gracia es que era Dios mismo el cual estaba enseñando, de tal manera que antes del comienzo del tiempo. Otra vez, el plan único, exclusivo de redención de Dios es que Él nos concedió, Él nos entregó. No solamente, y aquí está la cuestión de la ansiedad, no solamente nos entregó a su misma persona, a su Hijo, para que cargara, para que absorbiera nuestro pecado, que es lo que sucedió cuando fuimos sellados por su Espíritu, pero también Cristo tiene la habilidad de absorber nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, ahora que somos salvos. Entonces, convenencieramente, la iglesia, el cristiano, divorcia ese tipo de cosas. Y otra vez, no escuchen de mí que estoy siendo crítico con la enfermedad mental que hay hoy en día, con las preocupaciones, la ansiedad. No las entiendo, no entiendo esas complejidades y a mí me afecta como a cualquier otra persona. Simplemente que es obvio que predicamos el evangelio no basado en mi experiencia ni en mis ideales. Predicamos el evangelio basado en lo que Cristo dijo, aun cuando nos encontramos lejos de alcanzar esas realidades, ¿no es cierto? Pero el punto aquí simplemente es entender que Cristo, otra vez, tiene la habilidad porque Él fue el Mesías rechazado. Y ahora, versículo 10. Lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Es por ese motivo, versículo 12, dice el apóstol Pablo, que padezco estos sufrimientos. Esa es la razón. Pero no me avergüenzo, porque aparentemente la iglesia estaba avergonzando. No me avergüenzo, porque sé en quién, en otras palabras, no me avergüenzo porque la habilidad que yo tuve en Hechos capítulo 9, cuando iba rumbo a Damasco, Pablo hablando, Saulo de Tarso, Pablo, esa habilidad que yo tuve de decirle sí al evangelio,
Y cuando se me apareció esa luz brillante que me tumba de lo que él iba, en lo que iba él en ese viaje, cae al suelo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar. Cuando esa experiencia se lleva a cabo y él responde, ¿quién eres, Señor? Pablo está diciendo, no me avergüenzo de los sufrimientos, porque sé en quién he creído. Esa habilidad de creer, Pablo está diciendo, es un regalo de Dios. Es lo que dije hace un momento. La transformación del corazón del hombre. Tener la habilidad de decirle quién eres, Señor. Y pararse de la tierra siendo una persona no mejorada, pero diferente, entendiendo que desde ese momento, hablando de Saulo de Tarso, conversión a Pablo, en ese momento en el cual él se levanta y simplemente empieza una misión, un propósito, un destino, una agenda, es literalmente la agenda de Cristo imputada, dada a él. Por eso es que él dice, porque sé en quién he creído. Y en quién ha creído, una vez más, véanme tantito. Él ha creído en alguien que es digno. Él ha creído en alguien que tiene credibilidad. Entonces, aquí es un principio muy importante. Es importante que Pablo haya creído. Es importante que tú y yo creamos. Pero la habilidad de creer es un regalo de Dios. Pablo no creyó simplemente porque la luz lo espantó o la ceguera. Pablo no creyó simplemente porque fue tumbado y cayó en tierra. Pablo creyó porque algo sucedió en su corazón que transformó, lo trajo a vida. Entonces, como producto de ello, es que tuvo ese don, es el don de Dios dado para poder creer. Entonces, cuando él dice, porque sé en quién he creído, es que el regalo que él me otorgó, arbitrariamente, soberanamente, que él me otorga para yo decirle sí al evangelio, escuchen lo que estoy por decir, es simplemente la habilidad de que importante que es que yo decida. Y no pierdo mi habilidad de decidir, es simplemente que en su misericordia activó la habilidad de decirle sí al evangelio. Cuando yo llegué a ese punto, parte de esa habilidad no es solamente el que yo creí, pero es que, esto es lo hermoso del evangelio, es que por primera vez, el que tiene credibilidad, que es Cristo, es el objeto de lo que yo he creído. Porque hoy en día la gente cree. Creer, toda la gente lo hace. Siempre lo hacemos. Ustedes se conectaron a Zoom esta mañana creyendo que iba a jalar la internet. Entonces, por fe lo hacemos, nos conectamos y siempre creemos. El punto aquí es simplemente que a menos que Dios active, crea, forme, regenere tu corazón para creer, para que tu creencia o tu fe, Cristo sea el objeto de ello. Por eso es que dice él, yo sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder, ¿para qué? En medio de mi encarcelamiento, en medio de la disfuncionalidad de la iglesia, de guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Una de las cosas que es la perspectiva, en este caso de Pablo, como hebreo, como judío y otra vez de muchas de esas iglesias y de la audiencia de muchas de esas iglesias, aunque es una mezcla de gentiles y judíos y hay de todo, pero es el entender que el Nuevo Testamento es escrito a través de mentalidad hebrea, escrito en un idioma que es el griego común. Entonces son mentes hebreas. Pablo está pensando como hebreo, como judío, pero está escribiendo en un idioma diferente en cuestión del lenguaje. Entonces, ¿a dónde voy es esto? La mente hebrea siempre veía la vida a través, y estoy haciendo mención de esto por lo que está diciendo aquí en cuestión de guardar hasta aquel día lo que le he confiado. ¿Qué es el hasta aquel día? Bueno, otra vez, los judíos pensaban en dos eras, en los cuales cuando viniera Mesías, el Mesías iba a dividir las eras y se acabaría la era presente o la era de maldad y empezaría la era de justicia. Enderezaría las veredas, traería juicio sobre las naciones y volvería a ser a Jerusalén el epicentro. En otras palabras, ellos esperaban como un tipo de un juez, en el libro de los jueces, a un caudillo o tal vez como David, alguien que los liberara. Esa era la perspectiva, esa es la manera en que profetizaban en el Antiguo Testamento. En fin, lo que los judíos no anticiparon, que es obviamente la cuestión de hoy en día en nuestro contexto, es que cuando Él viniera, Él no iba a venir una sola vez, Él iba a venir dos veces. Y dos veces de tal manera que cuando Él viene, establece su reino, pero no lo ha consumado.
Entonces es aquel que Él viene y se declara como Filipenses capítulo 2, toda rodilla va a confesar, toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar que Él es, ¿qué cosa? Él es el Señor, sí es cierto, pero hasta que Él venga por segunda vez, o mientras que Él viene por segunda vez, es que va a existir el príncipe del aire, que es Satanás. ¿Qué estoy diciendo? De que aquí es donde crea esa situación de esa tensión que típicamente cuando venimos a Cristo esperamos que Él la resuelva. Y Cristo no vino, no ha venido ni va a venir para garantizar que vamos a ser una generación que no tiene o no experimenta la tensión de la vida. Y la tensión es simplemente, cuando digo tensión, es el estira y afloja, donde hemos sido completamente salvos, pero estamos creciendo en similitud a Cristo y tenemos altas y bajas, pero no hemos sido transformados a su imagen. ¿Qué sucede cuando morimos, no es cierto? Entonces, es cierto que legalmente, aquí está la tensión, legalmente somos libres del pecado, pero en legalidad, pero no somos libres de la influencia del pecado. Entonces, por eso es que lo que no queremos, eso hacemos, pero un día seremos literalmente, eso desaparecerá completamente y no habrá ni presencia, ni legalidad, ni influencia del pecado. En fin, en medio de esa tensión es que se está escribiendo este tipo de cartas. Por lo tanto, capítulo número 2. Comparte nuestros sufrimientos como observen el lenguaje. Aquí es donde él empieza a usar un lenguaje el cual trata de contextualizarlo en la cultura. Un buen soldado de Jesucristo. Y asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. Una vez más, léanlo conmigo. Comparte nuestros sufrimientos, Timoteo. ¿Para dónde va esto? ¿Hacia dónde va esto? Ya. Necesitas verte en mi espejo, está diciendo él, ¿verdad? Pensar en una vida guiada, conducida a través de la salud de una iglesia va a costarte porque vas contracorriente. La iglesia simplemente es un montón de gente salvos por Jesucristo que necesitan empezar a vivir como Jesucristo. Ese es el pastorado, ese es el reto, ¿verdad? O sea, y somos parte de ello. No estamos hablando de la iglesia como ellos, estamos hablando como nosotros. Eso es lo que somos, es la lucha que tenemos. Entonces el precio a pagar va a involucrar sufrimientos, pero tienes que enfrentarlos como un buen soldado. Y es obvio que usa términos militares en este caso, y asimismo como el atleta, el cual no recibe la corona de vencedor, sino si no compite según qué cosa, el reglamento. Entonces lo que está diciendo Pablo a Timoteo de cierta manera en sus notas es que reproducimos no solamente lo que sabemos, pero eventualmente reproducimos lo que somos. Y eso implica que otra vez está hablando de una vida de enfoque, de una vida de disciplina. Y la disciplina es no confundir, intercambiar, mezclar, fusionar, en este caso, autoridad con autonomía. Cuando Pablo se levanta del suelo, en Hechos capítulo 9, y es comisionado para llevar, Cristo le dice, vas a llevar mi nombre, mi evangelio, ante reyes, ante príncipes, o sea, te he apartado para una misión. En ese momento Pablo es investido con autoridad. Y Pablo va a tener mucha autoridad. No la autoridad con la que él llevaba en las cartas de los sacerdotes para ir a Damasco y encarcelar a los del camino, a los cristianos. Es una autoridad diferente. Pero esa autoridad es ejercida en la medida, las llaves del reino es ejercida en la medida en la cual él vive una vida de sumisión. Es donde él entiende que esa autoridad no puede continuar convenencieramente en nuestra generación y hace 2000 años traducirse como autonomía. Hemos perdido el derecho de ser autónomos. No existe tal cosa como un cristianismo autónomo. No existe tal cosa como en mi mente yo argumentar por qué hago esto, esto y esto y esto. Sí, el argumento en nuestra mente tiene que ser el activar la mente de Cristo. Entonces, cuando yo veo la iglesia, ahorita en la pandemia, cuando veo mi matrimonio, cuando veo mis hijos, cuando veo la situación económica, la pregunta es cómo es que la mente de Cristo procesa esto. ¿Cómo es que Cristo ve a su esposa? Y de la manera en que Cristo ve, y entre paréntesis, no hay mucho que indagar o preguntarse cómo lo ve Cristo, porque está en su palabra, ¿verdad? Entonces, el problema del cristiano es que no leemos la Biblia. El problema del cristiano es que lo que sabemos de la Biblia es lo que alguien más nos ha dicho, es lo que leemos en Facebook, es lo que vemos en un video. Y otra vez, no estoy en contra de Facebook ni ese tipo de conversaciones, pero es obvio que esto es lo que tiene que hacer. La meta de esto es simplemente de traer un sentido de crear un poco de apetito a un compromiso personal. Porque observen aquí, o sea, el problema era de que no había enfoque, no había disciplina, y Pablo está diciendo a Timoteo, hey, tienes que aprender como soldado, tienes que aprender como atleta, de tal manera que aquí es donde el versículo 11 dice, este mensaje es digno de crédito. Y aquí está el mensaje, Timoteo, nada más para
saber que estás enfocado. Si morimos con Él, es el mensaje, Timoteo. Si morimos con Él, o yo argumentaría que es porque morimos con Él. No es tanto sí, pero es porque morimos con Él, también eventualmente, ¿qué dice? Vamos a vivir con Él. De tal manera que dice el versículo 12, si resistimos o porque resistimos, también reinaremos con Él. Pero, el otro lado de la moneda, cuando lo negamos, cuando la iglesia empieza, cuando el cristiano empieza a vivir su cristianismo para su beneficio, en lugar del beneficio de la iglesia, también Él nos negará. Si somos, ¿qué cosa? Infieles. Ese es el evangelio. Si somos infieles, en otras palabras, ¿cuándo le negamos? ¿Cuándo llegamos a un momento en el cual empezamos a negar la fe, a negar la esencia del evangelio? Dice, en medio de nuestra infidelidad, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse. ¿Qué cosa? A sí mismo. Entonces, otra vez, y esto requiere un poco más de explicación, no tenemos el tiempo, ya es hora de concluir nuestra conexión de esta mañana, pero pensar en un soldado, pensar en un atleta, pensar en la perseverancia. Yo sé que ustedes han escuchado esto anteriormente y lo ilustro con un tripié, pero probablemente necesito ponerles los principios primero y luego el tripié. Pero aparentemente la salvación del hombre, o hablar de estos principios, fidelidad, infidelidad, hablar del Dios que es fiel, hablar del Dios que no nos dejará porque no puede negarse a sí mismo, es simplemente entender que la salvación, así como hablé de 3 transacciones legales, esas 3 transacciones legales son cristalizadas, expresadas en 3 componentes también. Así que me gustaría que los escribieran, o espero que tengan las notas ahí, entonces nada más hacer nota de ello o escribir notas alrededor de ello. Pero como cristianos creemos en la seguridad del creyente, ¿verdad? Creemos que es la primer pata del tripié. En otras palabras, nada nos podrá separar del amor de Dios. La pregunta no es si el cristiano puede perder la salvación, la pregunta es si Cristo puede perder uno de los suyos. Y la respuesta es no. No. Nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque mi salvación no está basada en el imperativo, no está basada en mi conducta, no está basada en mi fidelidad o en mi infidelidad. La salvación del hombre está basada en el indicativo, en la conducta de Cristo, en la fidelidad de Cristo, en la habilidad de Cristo de perseverar a través del sufrimiento, en la habilidad de Cristo de ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Me explico? Esa es la base de la salvación del hombre. Okay. Entonces, seguridad del creyente, primera pata. Segunda pata es que toda persona que es salva no tiene opción. Usando la analogía de evidencia con resultado. Evidencia, hablo inglés, 30 años en Estados Unidos. Resultado es lo que soy, es lo natural, es lo que me sale naturalito, que es el español. Una persona que es salva, una persona que ha sido regenerada a través de las 3 transacciones legales, todo lo que he hablado, ¿sí? Es aquella que no tiene como evidencia el perseverar. Es aquella que no tiene opción. El cristiano no tiene opción. Es el resultado de ser salvo, va a perseverar. Una vez más, el cristiano no tiene opción. Va a perseverar hasta el fin. No porque es mejor, no porque fue al seminario, no porque no tiene los problemas que otros tienen. Es simplemente que la salvación, como la salvación del hombre no está basada en el imperativo, no está basada en que yo sea fiel, no está basada en mi perseverancia, está basada en la perseverancia de ¿quién? En la perseverancia de Cristo. Esa es la salvación, ¿verdad? Entonces, lo que produce la salvación es el carácter de Cristo. Por eso es que he estado enfatizando por 2 horas acerca de vida de servicio, similitud a Cristo y valorar lo que Cristo valora. Lo que Cristo valora es su iglesia, es su esposa. Si me preguntan a mí, ¿sí? Hoy en día tenemos una generación que trágicamente valoran más los hijos que la esposa o el esposo. Eso es antibíblico, eso no funciona, porque lo que los hijos necesitan es un matrimonio saludable. Eso es lo que los hijos necesitan. Entonces, lo mejor que le puedo dar yo a mis hijos es un amor genuino, sincero y un amor prioritario a la mamá de ellos, a mi esposa. Entonces, lo que Cristo valora es su iglesia. Entonces, ser cristiano es simplemente valorar lo que Cristo valora. Eso es ser cristiano. Entonces, en este caso, la seguridad de mi salvación está basada en que yo tengo la habilidad dada por el Espíritu Santo de activar la persona de Cristo, la mente de Cristo, la idiosincrasia de Cristo, el hablar de Cristo, el sentir de Cristo, que es una vida de perseverancia. Observen lo que voy a decir aquí. Observen lo que estoy por decir.
Porque aquí está la tercera de las patas con respecto a esta cuestión de Timoteo como soldado, Timoteo como atleta, Timoteo, aun cuando llegaras a negarle, él no te negará. Escuchen esto. Importante que son estos dos componentes, las dos primeras patas del tripié, tanto la seguridad del indicativo, la perseverancia del imperativo, que es simplemente la perseverancia de Cristo. La última de las patas es el Dios que escoge preservar a su iglesia. Al final de la jornada, al final de la historia, si tú eres salvo, por lo tanto tienes seguridad de tu salvación. ¿Y por qué eres salvo en un día como este, que es el 11 de septiembre del 2020? Has perseverado. Esos dos componentes, que es uno solo, esos dos componentes que siempre se fusionan, es el producto del Dios que por amor a sí mismo ha escogido preservar a su iglesia, preservar tu familia, preservar tu vida. ¿Cómo lo sé esto? Lo sé porque en Génesis capítulo 15, cuando Abraham tiene esa visión, en ese pacto con Dios, la sangre es derramada. En esta cultura, quien pasaba por la sangre, quien caminaba por la sangre, quien sellaba ese pacto, era un pacto típicamente entre un rey y un súbdito, entre un rey y una persona inferior al rey, porque el rey es lo supremo. Y quien pasaba por ahí, históricamente, culturalmente, era el súbdito. Era aquella persona que estaba pactando con el rey, donde está diciendo con sangre: si yo llego a violar ese pacto, con mi sangre pago por esto, con mi vida pago con esto. En Génesis capítulo 15, quien pasa por la sangre no es Abraham, es el rey. Es el rey que, de acuerdo a Filipenses capítulo 2, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que él se hizo el súbdito. Él se humilló a sí mismo. Esa es la razón por la cual yo puedo afirmar esta mañana que la salvación de nuestra alma, basado en el indicativo, que produce la perseverancia, que es el imperativo, es la obediencia de Cristo, es Cristo activado en mí, es el producto de Génesis capítulo 15. De que miles de años después, a través de la infidelidad de Abraham, porque fue infiel Abraham, a través de la infidelidad de su familia, porque fueron infieles, a través de la infidelidad de la nación de Israel, porque fue infiel la nación de Israel, a través de la infidelidad de la iglesia, porque por eso tenemos estas cartas, porque la iglesia estaba siendo infiel, a través de tu infidelidad y de mi infidelidad, que es lo que típicamente hacemos, es que hoy podemos descansar, no solamente en la supremacía de Cristo, pero en el hecho de que Cristo tomó a cuestas, se asumió nuestro lugar. Y así como en Génesis capítulo 15, pasó por la sangre, donde por muchos años fue sangre de animalitos perfectos, inocentes, que eran típicamente dos animales en el sacrificio de remisión de pecados. Uno era descuartizado o despedazado en el altar y su sangre era derramada, y el otro se le dejaba que saliera y se perdiera en el desierto, y ambos representaban esa experiencia de remisión de pecados. Hace 2000 años no fue un animalito, hace 2000 años no fue un sacrificio más. En ese aposento alto es Cristo viendo a los ojos de sus discípulos diciendo: tomad, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Comed, este es mi cuerpo que por vosotros es mutilado. Y por ese pacto, ese nuevo pacto de la gracia, basado en las obras de Cristo, es que esta mañana podemos tener la plena certeza de que Pablo, hablando a Timoteo conduciendo esta iglesia, estas iglesias, estos cristianos, tenemos la certeza de que la inversión que estamos haciendo en el 2020 no es en vano, de que nuestro llamado a vivir para la salud de la iglesia, porque es quien ha recibido las llaves del reino, es que ni las puertas del Hades, del infierno, prevalecerán contra ella.